Una sombría profecía llegó al oído de Lee Heion. El profeta, con su rostro lleno de preocupación, le reveló sin rodeos que iba a morir mañana. La atmósfera de repente se volvió tan densa y opresiva que parecía que un médico acababa de darle un diagnóstico fatal. Pero Heion, con esa sonrisa cínica que lo caracterizaba, le respondió a la mirada grave de su amigo con una pregunta cargada de humor negro. ¿Es mi funeral esta vez? Jaja. Mientras Heion soltaba una carcajada, el profeta, exasperado, derramó su café. En el fondo, Heion comprendía la verdadera magnitud de la situación. Esta no era una misión cualquiera. La supervivencia misma de la humanidad pendía de un hilo. El mundo exterior era un eco desolador de esa cruda realidad. Edificios en ruinas, autos destrozados y periódicos que gritaban la rendición de América, con millones de personas capturadas por monstruos y una civilización desconocida demandando territorios. Un futuro incierto aguardaba. Este es Lee Heion, el protagonista, el 13º ser despertado entre los 12 zodíacos. Él emerge como una figura imponente de las sombras, representando la dura realidad de un mundo colapsando, una esperanza en medio de la desolación. La misión era clara: debían asaltar la imponente torre del demonio, la fortaleza de los invasores que habían profanado la tierra. Heion, sin embargo, no prestaba la más mínima atención a la profecía de su muerte, porque jamás había creído en ellas. Las predicciones de su amigo charlatán, un verdadero artista de la charlatanería, siempre le habían parecido puras tonterías. Con una determinación férrea, empuñó su espada, listo para el combate. ¿Vamos por los ojos carmesí?, preguntó Heion, mientras se disponía a liderar el ataque hacia las profundidades de la torre. Estaba convencido de que, como siempre, saldrían victoriosos y regresarían ilesos. Su confianza era inquebrantable, pero esta vez, algo sería radicalmente diferente. Tiempo después, en la zona de prensa de la Torre del Demonio, los reporteros se agolpaban, incrédulos. ¿Por qué solo regresaron 12?, se preguntaban con desconcierto. La impactante noticia se esparcía como reguero de pólvora. El número 13, Legión, eligió morir, una verdad que una hoja de periódico cubierta de sangre proclamaba sin piedad. Un precio altísimo se pagó por superar aquella crisis, el sacrificio de Heion, inmolado en la batalla de los ojos carmesí. Su muerte, la del más fuerte de los 12 zodíacos, sumió a la humanidad en una desesperación tal que los empujaba a huir sin rumbo fijo. Un líder, con lágrimas asomando en sus ojos pero con voz firme, arengó a la multitud. Declaró que no había nada de qué preocuparse, prometiendo que recuperarían las tierras restantes. Y, en honor a la horrible muerte de Heion, prometió aniquilar a todos los enemigos. El orador continuó, asegurando que los 12 restantes seguirían el legado de Heion, instando a creer en ellos. Su voz retumbaba mientras un medallón de los zodíacos caía, como un eco de la promesa. Esa fue la versión oficial que la gente conoció del sacrificio del héroe, una historia de abnegación y esperanza. Pero la verdad de la batalla de los ojos carmesí, aunque sí ganaron y él sí murió, era mucho más oscura de lo que nadie imaginaba. Porque hay algo que la gente aún no sabe. Heion no se sacrificó. Él fue brutalmente traicionado. Uno de sus 12 camaradas, de aquellos que lo acompañaron en la expedición de los ojos carmesí, fue quien le clavó la daga en la espalda, en un acto de perfidia total. En la oscuridad abismal, el cuerpo de Lee Heion caía sin remedio, un eco de la brutal traición que lo empujó a la mismísima boca de la muerte. Así, con una puñalada por la espalda de un camarada, fue como el 13º zodiaco encontró su fin, desvaneciéndose en el vacío. Mientras su figura se disolvía en incontables partículas de luz, todo parecía haber terminado para el héroe caído. Pero la historia, caprichosa y con más giros que un plato de fideos al viento, tenía otros planes. 20 años después, el tiempo había transformado el mundo y una imponente estructura, conocida como la Torre del Demonio, se alzaba, testigo de un nuevo y aterrador amanecer. De repente, la tierra se sacudió con una fuerza abrumadora. Una luz dorada y explosiva brotó del suelo desgarrando el paisaje. Su energía era tan potente que hasta las rocas se resquebrajaban, liberando una fuerza imparable que presagiaba un evento monumental. En medio de aquel estallido de poder, una figura imponente emergió de las profundidades, rodeada de una aura dorada. Con la voz cargada de una furia ancestral, gritó una promesa de venganza que hizo temblar el aire. «Vos, maldito traidor. No sé quién sos, pero...» La luz envolvió su rostro, revelando unos ojos que ardían con una determinación implacable mientras continuaba su juramento. «Te encontraré y te mataré», proclamó con una furia inquebrantable, sentenciando al aire. «He regresado. Ahora volvemos en el tiempo.
a una época anterior a que el destino jugara sus cartas más crueles. El ajetreo de un restaurante de pollo frito llenaba el aire. Sobre una mesa, un plato humeante de delicias doradas esperaba cuando una voz urgente llamó la atención. «Geón, escúchame bien». Era el profeta, Hugo Otters, quien con el rostro surcado por la preocupación le soltó la bomba a Geón: «Vas a morir mañana». Pero Geón, con su irreverente desdén, se rió y preguntó: «¿Qué? ¿Por qué quieres que me muera tanto, Taixón?». Con un trozo de pollo en la mano, Geón respondió: «Ah, es por comer 2 muslos, ¿verdad?». El profeta suspiró, corrigiéndolo: «No es Otexu, soy Hugo Otters». Aún con la boca llena, Geón respondió con una confianza inquebrantable: «Bueno, entiendo por qué estás preocupado, pero no voy a morir, amigo. ¿Crees que moriría después de las calamidades que superé, que fueron más que las de ustedes 12 combinadas?». A pesar de la bravuconería de su amigo, el profeta solo pudo apretar los puños con una expresión de profunda preocupación. Sabía que Geón subestimaba el peligro y su rostro reflejaba la impotencia de quien ve venir una catástrofe inevitable. Esta historia tiene un trasfondo oscuro. Esa temida torre del demonio era la fortaleza de la calamidad más devastadora que había arrasado con la humanidad. Sus imponentes muros rojizos, teñidos de sangre, se alzaban como un monumento a la desolación. Todo había comenzado a finales del siglo XX. Las calamidades surgieron de la nada, sin previo aviso, con un poder arrollador que empujó a la humanidad a un rincón, sumiéndolos en un caos del que parecía no haber escape. Justo cuando los humanos estaban sumidos en el caos y el horror, aparecieron 12 figuras misteriosas. Se hacían llamar los dioses divinos, trayendo consigo una pizca de esperanza a un mundo al borde del colapso total. Sentados alrededor de un círculo zodiacal, estos dioses prometieron a la humanidad el poder para superar las calamidades. Seleccionaron a 12 despertados para recibir esa fuerza descomunal, pero algo se cernía sobre el número 13 y su singularidad. Tras la aparición de los 12 despertados, algo completamente inesperado sacudió al mundo. Un 13º despertado había aparecido. A diferencia de los demás, este ser no recibió bendiciones de ningún dios, pero su poder era indiscutible. Era una fuerza abrumadoramente fuerte, imparable, increíblemente superior al de los 12 santos, dejando a todos perplejos y demostrando una singularidad que nadie podía ignorar. ¿Quién era este individuo tan enigmático y poderoso, capaz de superar a los mismísimos elegidos por los dioses divinos? La respuesta resonó con autoridad inquebrantable: «Ese soy yo». Así se reveló Ligeón, el 13º zodíaco, quien acababa de asaltar la torre del demonio. Un compañero le dijo: «Gracias, Geón», mientras él, cual gourmet postapocalíptico, solo pidió 5 años de pollo frito. «No soy Otayoksu, soy Hugo Otters», lo corrigió el profeta, exasperado por la falta de memoria de Geón. Los otros zodíacos, con los ojos brillando de codicia, ya fantaseaban con los jugosos premios y hoteles de lujo que les esperaban. Y es que para ellos, la misión era solo por dinero, aunque la situación era realmente crítica. Varios países estaban al borde de la bancarrota por culpa del ojo carmesí, una amenaza que, si no se eliminaba, arrastraría a la humanidad a una ruina irreversible. El zodíaco del traje, con una sonrisa forzada, le insistía a Geón que el dinero le vendría bien para su cara, intentando convencerlo. Geón, con fastidio, los veía como simples egoístas que solo pensaban en sí mismos y sus ganancias. «Qué asco de bastardos», murmuró Geón, sintiendo una repulsión visceral por sus compañeros, tan preocupados por el oro. Sin importar sus motivos, el grupo se adentró en las frías profundidades de la Torre del Demonio, rumbo a su destino final. En el corazón de la Torre del Demonio, la batalla alcanzó su punto álgido. Los zodíacos se enfrentaban a una horda interminable de monstruos, pero la verdadera pesadilla no tardó en aparecer. El jefe, una criatura colosal conocida como el Ojo Carmesí. «¡Ojo Carmesí!», exclamó Geoné, con la mirada fija en la imponente bestia. La mole demoníaca lo miraba de frente, con una energía arrolladora que amenazaba con devorar todo a su paso. Un adversario temible. Sin dudarlo un instante, Legioné se lanzó al ataque, su figura una ráfaga de determinación contra la inmensa criatura. Cada paso resonaba con la fuerza de su voluntad, presagiando el choque inminente de titanes. En el fragor de la batalla, mientras Geón desataba su poder con furia desmedida, un destello carmesí irrumpió en la escena. Un golpe devastador y traicionero que lo alcanzó por la espalda. El ataque no provino del monstruo, sino de alguien muy cercano a él, alguien de su propio grupo. Los otros zodíacos, incapaces de resistir la inesperada embestida, cayeron uno a uno mientras Geón era consumido por la traición.
Su cuerpo, ahora bañado en un resplandor dorado, comenzó a disolverse en partículas de luz, marcando el fin de su existencia. La Torre del Demonio, ahora un monumento a la desolación y el caos, se alzaba en el horizonte. De Ligeón, el poderoso 13º zodíaco, no quedó más que un eco, una ausencia que presagiaba un futuro incierto. Después de la traición, el estruendo de una explosión colosal envolvió la Torre del Demonio. Una furia desatada que borró las últimas huellas de Ligeón. Las ondas de choque se extendían por los pasillos, haciendo caer escombros, mientras el inmenso ojo carmesí observaba el caos. Su sola presencia asfixiando el aire. El pánico era palpable entre los zodíacos restantes, cuyos rostros deformados por el terror clamaban desesperados: «Corran». ¿Cómo se supone que vamos a luchar contra algo así? Mientras veía la cobardía de sus compañeros, un desprecio profundo se apoderó de Geón, pensando: «¿Se atreven a llamarse santos? No importa, la única persona que puede salvar este mundo será». Con una explosión de energía que hizo temblar hasta los cimientos de la torre, su voz resonó con una fuerza inquebrantable, proclamando su nombre como un desafío a la muerte misma. Yo Li-Gion. Fue su último golpe, un acto final de desafío. Con los ojos pesados, Geon se encontró en un limbo oscuro, reflexionando sobre la farsa, la trampa en la que había caído. ¿Cuánto tiempo habrá pasado?, se preguntó. ¿Cómo estará el mundo ahora? La noción de si el tiempo dentro y fuera de la torre era diferente lo abrumaba con una pereza cósmica que ni un perezoso con pereza de la pereza podría igualar. «Ahora mismo solo quiero», musitó. Su determinación, sin embargo, era férrea. «Debo seguir atacando sin parar», se dijo, mientras el lugar se revelaba como un abismo ominoso, un verdadero infierno. La luz azul de su poder cortaba la oscuridad, mostrando el sitio donde incontables calamidades, con ojos rojos y bocas hambrientas, brotaban sin fin de las profundidades, listas para devorar cualquier esperanza. Era una trampa especial, diseñada para invocar una cantidad infinita de monstruos, un ciclo de terror del que parecía imposible escapar. Aún maltrecho y herido, Li-Gion se irguió entre la horda, con una mirada de acero. «¿Creen que solo esto será suficiente para matarme?», desafió, su aura brillando con una fuerza inquebrantable. Sus ojos, con una luz gélida, se prometían: «Solo esperen, definitivamente voy a sobrevivir a esto». Su voluntad era un faro inquebrantable en la oscuridad del abismo, y les arrancaré las malditas cabezas a esos bastardos. Así, mientras el tiempo se arrastraba, transcurrieron 20 largos años. Entonces, desde las profundidades del abismo, 2 piernas emergieron. «Imposible», exclamó una voz. Un monstruo, aterrado, apenas pudo balbucear. «¿Cómo llegaste hasta aquí? Eres el último que queda. Sálvame. ¿Hay alguien ahí afuera?». Pero Geón, con una sonrisa sombría, solo pensó: «Griten todo lo que quieran. No hay escapatoria». Después de 2 décadas infernales de combate sin fin, el último de los horrores que plagaban el abismo finalmente se desmoronaba ante Li-Gion, implorando clemencia mientras su esencia se disipaba en la oscuridad. La última criatura se convirtió en polvo, y un susurro de esperanza resonó en la mente de Geón. ¿Esto por fin se acabó? La vasta extensión de cuerpos desintegrándose confirmaba el fin de esa tortura que lo tenía atrapado. Observando el panorama desolado, donde solo quedaban restos de la horda aniquilada, la pregunta se convirtió en una certeza inminente. ¿Puedo finalmente salir ahora? La libertad se sentía a un paso, más allá del umbral. 20 años después, el mundo exterior seguía sumido en un caos postapocalíptico. Ciudades en ruinas y calamidades acechaban sin piedad mientras los gritos de terror resonaban y la gente huía desesperadamente de la desolación. Entre el pánico, Hugo Otters, conocido como el Profeta, lamentaba su suerte junto a un compañero, enfrentando una nueva oleada de monstruos. ¿Cómo iba a saber que hoy se iban a intensificar estas calamidades?, se quejaba, como si el apocalipsis tuviera un calendario de eventos al que uno pudiera suscribirse. De repente, un ataque brutal de los monstruos lo impactó, lanzándolo por los aires. Su grito de angustia se perdió en el estruendo de la batalla, sintiendo el dolor abrasador de la arremetida. Caído y rodeado, el profeta maldecía su destino. «Maldita sea, si solo Li-Gion y mí hubiera sobrevivido la Torre del Demonio, esto no sería un problema», exclamó, anhelando la presencia de su antiguo amigo. Mientras el pánico se apoderaba de ellos, la imponente silueta de la Torre del Demonio se alzaba en la distancia, ahora más ominosa y resplandeciente que nunca, un recordatorio constante de la amenaza latente. En medio de la desesperación, una luz cegadora brotó de la torre, un estallido dorado que sorprendió a todos los presentes, marcando el inicio de algo monumental y completamente inesperado para los sobrevivientes. La explosión dorada se expandió con una fuerza abrumadora,
engullendo parte de la ciudad en su resplandor y dejando a los testigos atónitos, con la boca abierta, incapaces de procesar lo que estaban presenciando. Tras el impacto, la confusión se apoderó de los supervivientes. ¿Qué pasó?, preguntaban, hasta que alguien señaló con asombro: «Hay un humano saliendo de la torre colapsada». La incredulidad era palpable. Desde las ruinas humeantes emergió Lee Jeon, con una figura imponente y una aura dorada que lo envolvía. Con su puño cerrado y la mirada endurecida, el 13º zodíaco había regresado para reclamar lo suyo. Con una furia contenida que ahora estallaba en una aura verdosa, Jeon rugió, consumido por 20 años de odio. ¿Cómo se atrevieron a apuñalarme por la espalda y empujarme al infierno? Malditos bastardos, van a morir todos. Desde las entrañas de la torre del demonio, Lee Jeon avanzaba, su furia desatada materializándose en una aura verdosa. Cada paso hacía temblar los escombros y el suelo mismo parecía retorcerse bajo el peso de 2 décadas de ira acumulada, resonando con la magnitud de su regreso. De repente, entre los restos, 2 supervivientes se sobresaltaron al escuchar un gruñido aterrador. Un nuevo horror, con ojos inyectados en sangre, emergía de la oscuridad, recordándoles que el caos seguía siendo la única realidad. Antes de que pudieran reaccionar, una fuerza invisible golpeó al monstruo con brutalidad implacable, pulverizándolo. Los testigos, aún aturdidos, no podían creer la facilidad con la que Jeon destruía calamidades que ni los despertados de alto rango lograban manejar. Sin inmutarse, el 13º zodíaco seguía adelante, enfrentándose a una manada entera de criaturas lupinas. Las aplastaba sin esfuerzo, como si fueran simples insectos, con una eficiencia letal que dejaba claro el abrumador poder que poseía. Un poder que haría que un dios de la destrucción se planteara seriamente el retiro. Tras aniquilar a la última bestia, Jeon se giró, observando los alrededores con una calma impasible. Abajo, los supervivientes, boquiabiertos, solo podían mirar la colosal torre del demonio que ahora se alzaba ominosa en la distancia. Con un movimiento decidido, Lee Jeon desató un torbellino de energía, limpiando los últimos vestigios de la horda. La tierra se agrietó a su paso, y los escombros volaron por los aires, dejando un rastro de devastación total. Los sobrevivientes, creyendo ser el objetivo de esa explosión de poder, gritaron de terror, implorando que se detuviera. Jeon, con una expresión perpleja, los miró y murmuró: «Humanos», como si le sorprendiera encontrarlos aún con vida en aquel infierno. Mientras Jeon reflexionaba sobre la situación, otros supervivientes, que resultaron ser periodistas con una sed insaciable de primicias, se acercaban, discutiendo sobre el misterioso hombre que había emergido de la torre colapsada. Sin embargo, la tranquilidad fue efímera. De pie sobre los aterrorizados civiles, Jeon sintió una perturbación. Un nuevo horror se alzaba, con un rugido que hizo temblar el suelo, anunciando la llegada de un monstruo aún más formidable. Los periodistas reconocieron a la criatura con espanto. Era el jefe de la manada de lobos. Gritaron a sus compañeros que huyeran, mientras Jeon simplemente los observaba, con una expresión imperturbable ante la inminente amenaza. El jefe de los lobos, envuelto en una furia carmesí, se lanzó con una velocidad cegadora, sus garras listas para desgarrar a cualquiera que se interpusiera en su camino. Pero Lee Jeon, con un poder desatado, respondió con un golpe devastador que envolvió al monstruo en una explosión de energía. La luz cegadora y la onda expansiva hicieron que los supervivientes se cubrieran con desesperación, incapaces de soportar la magnitud del estallido. La explosión se extendió, envolviendo el entorno en un resplandor rojizo y dorado. La fuerza del impacto fue tal que el paisaje cambió drásticamente, dejando una estela de destrucción inmensa, una prueba innegable del poder de Jeon. El cielo se iluminó con la onda expansiva final, que se disipó para revelar un paisaje aún más desolado. La amenaza había sido aniquilada, dejando solo la figura de un superviviente atónito, contemplando la magnitud de lo que acababa de presenciar. La explosión devastadora dejó el paisaje en ruinas. Entre los escombros, 2 supervivientes se aferraban el uno al otro, aturdidos, susurrando si aún seguían con vida. Lee Jeon, con mirada enigmática y furia contenida, se erguía imponente, su aura resonando con poder. Los aterrorizados testigos apenas podían procesar lo ocurrido, preguntándose si los había protegido de la fuerza que lo consumió todo. Jeon, ajeno a ellos, contorsionaba su rostro en una sonrisa gélida mientras murmuraba insultos, recordando a sus traidores. Era el momento cumbre. El jefe de la manada de lobos, una bestia formidable, se lanzó desesperado contra Jeon. «Si sos solo un perro tonto, entonces», exclamó el 13º zodiaco, un aura verdosa arremolinándose en su mano, listo para un golpe definitivo. Con un grito atronador, Jeon se lanzó, ejecutando un ataque brutal y preciso.
Una explosión estalló bajo él, devastando todo a su paso, y ondas de choque se extendieron por el desolado paisaje. El jefe de los lobos, criatura que había aterrorizado a incontables, fue pulverizado al instante por la implacable fuerza de Geón. Los pocos testigos observaban, con ojos desorbitados, el horror de tal aniquilación. El monstruoso jefe yacía inerte, su cuerpo colosal como una montaña caída en un paisaje ahora desfigurado. Los supervivientes, pequeños y vulnerables bajo la sombra del 13º zodiaco, solo podían preguntarse si por fin todo había terminado. Geón, con el rabillo del ojo, se percató de su presencia. Se giró y al ver su terror, les ordenó con voz profunda: «Ustedes dos, vayan». Visiblemente aterrados, ellos tartamudearon: «¿Ir a dónde?». La furia de Geón se disipó, dando paso a una sonrisa que haría que el mismísimo infierno se planteara abrir una franquicia de comida rápida. «Vayan a comprarme algo de comer». El silencio se cernió sobre el campo de batalla, solo roto por la incomprensión. Geón, con pura inocencia, añadió: «Ah, y también algo de ropa», mientras la realidad de su absurda petición se asentaba. Así, el 13º zodíaco, tras aniquilar un jefe de monstruos, se encontraba devorando con ferocidad inaudita en un humilde local de comida rápida. Los empobrecidos periodistas observaban, consternados, la cuenta. «Se comió la comida de 10.000 wones de un solo golpe», exclamaron los periodistas, incrédulos. Geón, con la panza hinchada, replicó: «¿Qué quieren decir con que me contuve?», y con el descaro de quien salvó sus vidas, exigió más fideos, para desesperación de todos. Mientras se recuperaba, Geón examinó su cuerpo, extrañado. Al observar su brazo izquierdo, notó algo inusual. «¿Qué es esta marca?», murmuró, señalando un extraño diseño que comenzaba a manifestarse en su piel, un misterio inesperado. De repente, la marca en su brazo se iluminó con energía verdosa, transformándose en una serpiente brillante que se enroscaba. Un dolor agudo lo invadió, mientras un mensaje del sistema destellaba: «Desexperimentado la muerte». El sistema reveló que había logrado lo imposible, sus habilidades se transferirían y evolucionarían a un nuevo cuerpo, los logros de la torre se convertirán en experiencia y generaría habilidades zodiacales, permitiéndole usar el poder de Ofiuco. Al Sharpeine Pierced Lee Geón Sarmas, la extraña marca, una serpiente verde brillante, se materializó completamente y se enroscó en él. El sistema reveló su verdadero propósito: ser el canal para un poder inmenso. Geón sintió una profunda transformación, una especie de muerte y renacimiento simultáneos. En medio de una oscuridad cósmica, su cuerpo se bañó en una intensa luz esmeralda y su rostro se contorsionó por la abrumadora conexión. Cada fibra de su ser resonaba con la energía cruda de lo que estaba por venir. La mismísima entidad de Ofiuco, colosal como una galaxia, se manifestó ante él. Geón, apenas una mota frente a su magnitud, comenzó a absorber su esencia. La antigua serpiente, símbolo de sanación y veneno, ahora era suya. Su poder se fusionaba con cada rincón de su alma. Con los músculos tensos y un aura brillante que lo envolvía, el 13º zodíaco sintió cómo el inmenso poder de Ofiuco se anclaba en su cuerpo, otorgándole una fuerza renovada y un control absoluto sobre sus recién adquiridas habilidades. Era una verdadera metamorfosis. Finalmente, con un estallido de luz y energía, la fusión se completó. Geón, ahora imbuido con la totalidad del poder de Ofiuco, emergió de aquella experiencia cósmica como un ser completamente transformado, su verdadero potencial liberado por fin. Pero de golpe, todo se desvaneció. Geón se encontró de vuelta en el humilde restaurante, su cuerpo regresando a la normalidad. La abrumadora intensidad de la visión desapareció, dejándolo solo con la confusión y un silencioso «¿Qué fue eso?». Aún aturdido por lo vivido, Geón vio a los dos supervivientes, quienes, preocupados, le preguntaron si estaba bien. ¿Vieron una serpiente por algún lado?, preguntó Geón, su voz aún teñida de perplejidad. Uno de ellos le explicó que no habían visto nada extraño, solo que se había quitado la ropa y había gritado frente al espejo. Geón comprendió entonces la cruda realidad. Su conexión con Ofiuco y el sistema era un secreto que solo él podía percibir. Con una expresión de fría determinación, Geón asimiló el poderoso mensaje que resonaba en su mente. «Te has convertido en el dueño de Ofiuco. Su cuerpo se regeneraría, sus habilidades evolucionarían, y aunque hubiera una penalización temporal, el camino a seguir estaba claro». Mientras reflexionaba sobre su nueva y asombrosa habilidad de superregeneración, Geón se dio cuenta de algo crucial. No escuché nada como esto de los otros santos. Su poder era único y diferente a las bendiciones divinas. Una chispa de rabia fría iluminó sus ojos. «Y encima, no siento la presencia de ningún dios», murmuró. Sin importar lo que acababa de pasar,
Geon sabía que este poder no era malo. Su único objetivo ahora era, con una furia implacable y el puño cerrado, matar a esos santos que huyeron cobardemente y masacrar al maldito que me apuñaló por la espalda. El aura verdosa, ahora familiar, regresó con fuerza. Geon desbordaba una ira que haría temblar hasta el más valiente de los demonios. Mientras tanto, el mundo exterior seguía su curso, ajeno a la tormenta interna de Geon. Cerca de la colapsada torre del demonio, bajo fintas de policía, la gente especulaba con asombro. ¿La torre ha caído? ¿Fueron los leales seguidores de Geon o sus enemigos quienes lo lograron? Las preguntas persistían, flotando como esporas de incertidumbre. ¿Quién derribó la torre? Y el 13º zodiaco, el héroe dado por muerto, realmente había regresado. La duda se cernía sobre un mundo que apenas comprendía el alcance de su inesperado retorno. Ajeno a la tormenta de furia que consumía a Geon, el mundo seguía su curso. Cerca de la colapsada torre del demonio, acordonada por la policía, la gente se agolpaba, especulando con asombro sobre su caída y el inesperado retorno del 13º zodiaco. En una concurrida conferencia de prensa, el santo del carnero, Yang Wei, se enfrentaba a una horda de reporteros ansiosos. Lo acribillaban a preguntas sobre la supervivencia de Lee Geon. Con una actitud evasiva y un mutismo elocuente, se negaba a confirmar o negar su regreso, dejando la tensión en el aire. Con un gesto de desdén, Yang Wei se negó a hacer comentarios, abriéndose paso entre la multitud para marcharse en su lujoso vehículo, dejando tras de sí más dudas que respuestas. Dentro del coche, la furia de Yang Wei era un volcán a punto de erupcionar. ¿Cuántas veces van a preguntar esto hoy?, mascullaba, visiblemente perturbado. La sola idea de que Lee Geon estuviera vivo lo carcomía, una pesadilla recurrente que se negaba a desaparecer. Le resultaba impensable que alguien hubiera sobrevivido 20 años en aquella torre infernal, infestada por decenas de miles de seres malignos. Era un milagro casi imposible. ¿Cómo pudo alguien sobrevivir allí?, se preguntaba, recordando que Geon jamás había recibido las bendiciones divinas o de los otros santos. Su supuesta supervivencia era, para él, un enigma completamente incomprensible, pero el santo del carnero sabía, con una certeza helada, que si ese tipo realmente había regresado, todo lo que habían edificado sobre su sacrificio se desmoronaría más rápido que un castillo de arena frente a un tsunami de venganza. Mientras tanto, Lee Geon, con una sonrisa fría y una mirada de acero, pensaba para sí: ¿qué tal si aplasto a este primero? Lejos de la efervescencia mediática y las especulaciones sobre Geon, un avión surcaba el cielo despejado, aterrizando en un aeropuerto bullicioso. Una figura de inmensa importancia llegaba a este mundo posapocalíptico. Con la elegancia propia de quien ostenta un poder innegable, un individuo descendía de la aeronave, recibido con reverencia por un séquito de funcionarios que lo honraban como a una de las 12 constelaciones. Era Hugo Otters, el profeta, conocido también como la constelación de Sagitario. El mismo amigo de Geon que, años atrás, le había advertido sobre su trágico destino. Su sola presencia imponía un respeto indiscutible. Sin perder tiempo, Hugo preguntó por el primer ministro, quien lo esperaba en su residencia. Un vehículo ya preparado lo aguardaba para llevarlo directamente al encuentro. Los funcionarios, visiblemente impresionados, susurraban entre sí: «¡Qué digno es! Es alguien como un verdadero elegido». Esto confirmaba el incuestionable estatus de Hugo en la élite gobernante. El coche se puso en marcha, alejando a Hugo de la pista de aterrizaje. Dentro, el profeta se sumió en un silencio reflexivo, su mente ya procesando la complejidad de la situación. ¿Otra vez los malditos reporteros?, pensó Hugo, consciente de que las teorías conspirativas sobre la supervivencia de Lee Geon siempre estaban al acecho. El regreso de su viejo amigo era, sin duda, una verdad incómoda para muchos, un elefante en la habitación tan grande que hasta podría organizar una fiesta clandestina ahí dentro. Mientras el auto avanzaba, alejándolo de la pista de aterrizaje, Hugo Otters, el profeta, se hundió en una densa reflexión. De repente, la insistencia de un teléfono lo arrancó del presente, llevándolo 2 décadas atrás, a un recuerdo que lo perseguía. Ahí, frente a sus ojos, se materializaba la imagen nítida de un joven Lee Geon, a quien le había susurrado una premonición ominosa. «Vas a morir mañana». Geon, con esa sonrisa cínica que tanto lo caracterizaba, simplemente se había burlado, respondiendo con ligereza: «Oh, Texo, ¿por qué tenés tantas ganas de morir?». Era la esencia de Geon, un alma indomable ajena por completo a cualquier sombra de peligro. Hugo rememoraba con dolor la incursión en la Torre del Demonio. Por petición de Geon se había encargado de contener las calamidades exteriores. Su corazón anhelaba que su propia profecía fuera errónea.
rezando con fervor para que Geón regresara sano y salvo. La memoria lo arrastró a un abismo de incredulidad, preguntándose una y otra vez qué le había ocurrido a Geón. La respuesta, amarga y cruel, se dibujó al recordar a los otros seres divinos que lo acompañaron en aquella fatídica misión. Lo habían abandonado a su suerte, regresando únicamente con la cabeza del ojo carmesí. A pesar de esa traición, sus logros fueron reconocidos. Los 12 seres divinos, incluido Hugo, fueron proclamados héroes, lo que les otorgó un poder y una autoridad inquebrantables. Pero Hugo no podía aceptar la muerte de Geón. Desesperado, suplicó repetidas veces que se organizara su búsqueda, solo para encontrarse con la rotunda negativa de Danglu y Molén, la constelación de Cáncer. Molén, con una sonrisa maliciosa que revelaba su cruel indiferencia, le recordó el sinfín de calamidades que emergían sin cesar de la torre, tildando de absurda la sola idea de que Geón pudiera seguir con vida. Además, añadió con un tono gélido: «Si persistís en buscarlo, pronto seremos solo 11 constelaciones». El peso de su propia impotencia y la venda en su cuello lo trajeron abruptamente de vuelta al presente. Era un recordatorio constante, una herida abierta que le impedía olvidar el pasado y esa verdad que muchos se negaban a aceptar. Aún así, un pensamiento persistía en su mente. Por más fuerte que fuera Geón, sobrevivir 20 años aquí parecía imposible. Era demasiado tarde, o eso creía, su mente todavía atormentada por la incesante imagen de su amigo. La voz de su asistente lo sacó de sus cavilaciones. «Señor Hugo, es una llamada del primer ministro». Hugo respondió. El primer ministro fue directo al grano, preguntándole si ya estaba al tanto de las noticias sobre la caída de la Torre del Demonio. Hugo, con un suspiro de resignación que arrastraba el cansancio de años, intentó zanjar el tema. Se disculpó, dejando claro que se negaba a buscar a un hombre que, para él, había muerto hace mucho tiempo en la Torre del Demonio. El primer ministro lo interrumpió, aclarando que no tenía nada que ver con votos. Tenía noticias apremiantes del gobierno coreano. Una llamada había entrado hacía solo momentos, dejando a Hugo perplejo. «¿Qué sonó?», inquirió con la voz ahogada. La respuesta lo golpeó con la fuerza de un rayo, desmantelando su incredulidad. La línea de llamada exclusiva de Lee Jeon. El impacto fue brutal. Hugo no podía creer lo que oía. Su rostro se contorsionó en una expresión de pura conmoción ante la imposible, pero innegable verdad. La voz del primer ministro, al confirmar la activación de la línea exclusiva de Jeon, golpeó a Hugo con la fuerza de un meteorito, destrozando su incredulidad. «¡Detenga el auto!», gritó, la conmoción desdibujando su rostro mientras el vehículo frenaba en seco. Su mirada se clavó en la pantalla del teléfono, donde una larga lista de llamadas perdidas servía como evidencia irrefutable. Lee Jeon había regresado. De repente, la voz que tanto le había advertido de la muerte y que ahora resonaba con una furia infernal se apoderó de sus pensamientos. «Oye, Taek-su, te encontraré y te mataré». Esa risa cínica tan característica de Jeon lo sacudió hasta la médula. «No puede ser esta voz», se preguntó Hugo mientras la terrible verdad se anclaba en su alma. «¿Sos realmente vos, Jeon?». Sin dudarlo, giró el rostro hacia el conductor, su voz teñida de una urgencia desesperada. «Gira el auto ahora mismo, volvemos al aeropuerto». La misión con el primer ministro no importaba. Lo único esencial era Jeon. Mientras tanto, en un humilde restaurante, Lee Jeon observaba la pantalla de su nuevo smartphone. Con una media sonrisa, notó las llamadas ignoradas. «Parece que Taek-su creció», murmuró. «Aprendió a no contestarme». Una curiosidad que había permanecido dormida por 20 años lo invadió, preguntando si podía leer noticias sobre sí mismo. Sus compañeros de mesa, asombrados, le mostraron cómo usar ese dispositivo, un portal a un mundo que lo había olvidado. Sin embargo, los comentarios de la gente eran un puñal en su orgullo, tildándolo de inútil y glorificando a quienes lo habían traicionado. La injusticia de su destino se revelaba en cada línea, aumentando su ira por la percepción distorsionada de su sacrificio. La furia lo consumía, una llama que amenazaba con devorarlo por completo. «¿Quién diablos atrapó al ojo rojo? Esos cobardes que huyeron», rugió internamente, esforzándose por contener la rabia que le incendiaba la sangre. De repente, Jeon recordó un acuerdo de hacía 20 años para donar sus bienes. Una noticia en el teléfono le confirmó que sus propiedades habían sido distribuidas a los 12 santos, con excepción de Sagitario. La traición revelaba nuevas, dolorosas capas. «He decidido que los mataré a todos», proclamó con una determinación brutal, golpeando la mesa. Los haría pedazos, tanto así que ni el mismísimo Dr. Frankenstein podría juntar de nuevo los pedacitos. Aún así, se preguntó qué paso seguir, cómo ejecutar su venganza con precisión. Aunque su apariencia seguía siendo la de hace 20 años, Jeon sabía que revelarse lo haría parecer un loco. Por eso,
Era vital mantenerse oculto por ahora y planificar cuidadosamente cómo enfrentaría a esos santos bastardos que lo habían traicionado. Justo en ese instante, una advertencia intangible resonó en su mente. «Alguien te está observando». Su aura rojiza, un presagio de su furia, comenzó a manifestarse, indicando que una presencia desconocida lo había detectado, con intenciones inciertas. Con una mirada gélida y una expresión de determinación inquebrantable, Geon se puso de pie. «Voy a tomar un poco de aire», le dijo a su asombrado compañero, mientras se alejaba, listo para enfrentar lo que se avecinaba. Una presencia desconocida había detectado a Lee Geon. Al dar un paso, su furia se manifestó en un aura rojiza que lo envolvía, y extrañas figuras de energía, como llamas danzantes, brotaron a su alrededor. Geon las identificó como dioses domésticos, sirvientes del zodíaco Aries. Comprendió que estas entidades, creadoras de barreras y pedidoras de tributos, revelaban el debilitamiento de los dioses divinos. «Estos bastardos», bramó Geon, con el rostro contorsionado por la ira. Su aura mutó a un brillante verde azulado. «¿Te atreves a actuar así?», se preguntó. Su mente, sarcástica, le respondió: «Maldita sea, Lee Geon». Una mueca de incredulidad cruzó su rostro, casi burlándose de sí mismo por la situación. Mientras recorría la calle, fragmentos de conversaciones ajenas lo perforaban. «Es tan ruidoso desde que todos hablan de él. Está por todas las noticias. Y es un caso perdido». La distorsión pública de su sacrificio avivaba su ira. Sus ojos captaron la insignia de un grupo. «Esas personas», murmuró su compañero con un escalofrío, «son del grupo Géminis». Geon los observó, sintiendo la familiar arrogancia de los 12 zodíacos. Su compañero lo instó a huir, a evitar la gente de Géminis. Pero la calma gélida de Geon se mantuvo inquebrantable, su mirada fija en los despreciables individuos que se acercaban. Un miembro de Géminis, con actitud prepotente, lo confrontó. «¿Qué mirás?». La respuesta de Geon fue cortante. «Andate a la mierda». Su compañero, aterrado, apenas pudo mascullar. «Estamos perdidos». El hombre de Géminis encendió un cigarrillo, su sonrisa un desafío. Riendo, lo provocó. «¿Estás enojado? Si es así, pégame». La mujer a su lado intentó calmarlo. «Opa, déjalo, se va a mojar los pantalones». La furia de Geon hervía bajo su calma, su rostro sombrío. Mientras se alejaban, el hombre de Géminis lo llamó cobarde y continuó la burla. «Los perdedores como ese son los que les gusta a Lee Geon, de verdad». En ese instante, la ira de Geon estalló. Su ojo brilló con un rojo infernal. «¿Por qué les gustan tanto los más débiles de los santos? ¿Será que la verdad de que es un santo es una mentira?», pensó, dándose cuenta de que lo insultaban a él sin saberlo. Su compañero intentó calmarlo. «Geon, controla tu enojo, esos tipos son de Géminis, son de alto rango». Pero la paciencia de Geon se agotó. «Oigan, cucarachas», rugió, su voz distorsionada por la rabia. Los miembros de Géminis se detuvieron, indignados. «¡Cucarachas! ¿Nos acabas de llamar cucarachas?». Con una sonrisa que helaba la sangre y los nudillos blancos por la fuerza, Geon respondió, su tono aterrador. «Sí, ustedes dos». Un par de cucarachas, su aura se intensificaba, presagiando la tormenta. El hombre de Géminis, con el rostro endurecido, desafió a Geon, invitándolo a repetir la ofensa. Geon dio un paso adelante, su presencia imponente llenó el espacio entre ellos, listo para la confrontación. Con desdén, el hombre de Géminis se burló, señalándolo. «¿Una mera persona común, de la que ni siquiera puedo sentir un ápice de maná?». Su arrogancia era cegadora, desconociendo el poder que tenía delante. Pero antes de que pudiera terminar, Geon desató un puñetazo devastador. El impacto fue brutal. El hombre de Géminis salió volando por el aire, una onda de choque estallando, revelando la abrumadora fuerza de Lee Geon. Geon desató un puñetazo que liberó una onda de choque masiva, catapultando al arrogante miembro de Géminis por los aires. Su compañera, aterrada, solo pudo gritar, mientras el brutal impacto destrozaba el asfalto bajo sus pies, dejando una estela de escombros y caos. Ante la devastación, el compañero de Geon quedó mudo de espanto, incapaz de procesar la brutalidad. Geon, imperturbable, extendió su brazo, y el polvo comenzó a asentarse a su alrededor. Una calma ominosa tras la explosión de su ira. La mujer de Géminis, aturdida y tirada en el suelo, apenas intentó moverse cuando la voz de Geon resonó, helándole la sangre. Una sonrisa maliciosa se dibujó en su rostro sombrío, anunciando lo que estaba por venir. «¿Creías que no notaría lo que haces a mis espaldas?», le espetó Geon con fría determinación, mientras una energía brillante comenzaba a emanar de su mano.
listo para desatar otro golpe devastador contra la atónita mujer. Sin dudar, Geon lanzó un segundo puñetazo con una fuerza tan abrumadora que la mujer de Géminis fue catapultada por los aires. Su grito ahogado se perdió en el estallido de escombros y el polvo que cubría todo. Geon se sacudió la ropa, como si hubiera limpiado una mancha trivial, murmurando con desdén: «Ni siquiera vales la pena». Los transeúntes, paralizados, solo podían mirar, mientras su compañero, atónito, preguntó cómo usaba sus habilidades en la calle. «¿De qué estás hablando?», respondió Geon con una frialdad que helaba la sangre. «Si hubiera usado mi verdadera habilidad, ya estarían muertos», sentenció, dejando a su compañero y curiosos boquiabiertos ante la magnitud de su poder. Con la mirada fija en el hombre de Géminis, Geon se agachó y recogió algo del suelo, un pequeño objeto brillante que el golpe había desprendido de su cuello. Era un descubrimiento inesperado en medio de la desolación. Sabía que algo se sentía raro al golpearlo. «¿No es esto un artefacto divino?», pensó Geon, analizando el objeto. La sorpresa lo invadió. «¿Pero por qué estos bastardos tienen un artefacto divino? Solo los santos deberían poseerlos». El compañero de Geon, recuperándose del shock, lo miró con incredulidad. «Geon, ¿en serio no sabes nada?», le preguntó. Acto seguido, explicó cómo la humanidad, al borde de la extinción décadas atrás, solo sobrevivió por los dioses divinos y santos que eligieron. Continuó detallando que, al no poder dos individuos proteger todo el mundo, los santos reunieron seguidores y formaron cuadros divinos. Luego, los despertados con poder se convirtieron en discípulos, clasificados según su fuerza y cuya fe alimentaba su poder. Geon asimilaba toda la información. «Así que eso pasó durante los 20 años que estuve fuera». De repente, su compañero lo alertó. A Chahyong una nueva amenaza se asomaba. «Mira, allá», gritó su compañero, señalando con terror. Geon alzó la vista y comprendió el porqué. Una criatura imponente, con forma de dragón y envuelta en llamas carmesíes, había aparecido en el cielo, una manifestación de los dioses domésticos de Aries. La voz de la criatura resonó, revelando la depravación. «Los hogares de riqueza y codicia, de Aries, disfrutan esto. Te instan a acabar con el hombre y la mujer. Desean ver la sangre derramada, dicen que te darán un regalo útil si los matas». El compañero, horrorizado, jadeó. Atrajo la atención de los dioses salvajes. Mientras la criatura ígnea incitaba a la violencia, el compañero, temblando de pánico, le explicaba a Geon que esos dioses domésticos eran como la sombra de los dioses divinos. Oponerse a ellos, decía, era como desafiar a los mismísimos dioses, urgiéndolo a obedecer sin dudar. Pero Geon, con una expresión de desprecio absoluto y una furia verdosa emanando de su cuerpo, sentía el poder de Ofiuco vibrar a su alrededor. Se preguntó por qué los dioses de Yanbei eran así y, con una claridad irritante, comprendió que su único propósito era llenarse de la codicia, alimentarse de la miseria ajena, como ese bastardo gordo. Con un estallido de poder, Geon se impulsó, su aura brillante destrozando el asfalto bajo sus pies. Su compañero, anonadado, apenas podía procesar lo que veía, pensando que Geon, en el fondo, no había cambiado su devastadora forma de actuar. En un instante, Geon desató un torbellino de energía pura. Su puño se estrelló contra el aire, liberando una onda de choque explosiva que se propagó con una furia incontrolable, destrozando todo a su paso y levantando una nube de escombros que cubrió el cielo. La mujer de Géminis, que apenas comenzaba a reincorporarse, fue golpeada por la onda expansiva y lanzada por los aires, emitiendo un grito ahogado. La devastación era tal que el paisaje urbano se transformó en un campo de batalla desolador. A pesar del brutal impacto, el hombre de Géminis, con la ropa hecha jirones, logró ponerse de pie con dificultad, como un zombi de bajo presupuesto. Con un aliento desafiante, miró a Geon y espetó: «¿Cómo te atreves a enfrentarme?». Ante la muestra de poder de Geon, los dioses domésticos de Aries, junto con su barrera, se habían esfumado, huyendo del lugar. El compañero, asombrado por la magnitud de lo presenciado, finalmente comprendió que Geon no era una persona ordinaria y, con una mezcla de temor y respeto, lo llamó por su verdadero nombre: An Jimin. Geon se volteó hacia él, quien lo miró aún con un toque de temor. Con una sonrisa maliciosa, Geon señaló al hombre de Géminis, caído en el suelo, y le preguntó: «¿Así que este es un discípulo de Géminis?». An Jimin afirmó que Géminis era un cartel divino, la organización más influyente del país y una logia de élite con figuras poderosas. Geon, con su pragmatismo habitual, preguntó si eso significaba que también tenían muchísimo dinero. Al confirmar que vestían ropa de marca, Geon no perdió el tiempo. Con una alegría que te congelaría la sangre,
se inclinó y empezó a saquear sus pertenencias como si estuviera en un videojuego, murmurando para sí mismo: «Saquear es lo mejor». Después de la inesperada sesión de compras, Jeon y su compañero finalmente llegaron a su destino. Con el atardecer tiñendo el cielo de tonos anaranjados, Han Jimin exclamó aliviado: «Por fin llegamos. ¡Qué día tan largo ha sido!». Señaló un apartamento sin luces en el segundo piso, indicando que ahí vivía, mientras Jeon simplemente asintió. Luego el compañero se inclinó profundamente, agradeciendo a Jeon por salvarle la vida y llevarlo a casa. Jeon, con una expresión de calma, escuchó en silencio las palabras de su compañero. La noche comenzaba a caer y el ambiente se llenó de una expectativa tranquila, mientras Han Jimin esperaba su reacción o una señal de partida. Bostezando ruidosamente, Jeon preguntó con sarcasmo si su compañero no iba a entrar, añadiendo con un tono juguetón si estaba pensando en burlarse de su casa. Sin más preámbulos, Jeon simplemente se desplomó y se durmió en la calle, como quien cumple su jornada laboral y se apaga. Tras su improvisado saqueo, Lee Jeon despierta en plena calle con el sol de la mañana bañando su musculosa espalda. Un ligero se le escapa, como si estuviera listo para cualquier desafío que el día le trajera. Su compañero Han Jimin lo observa asombrado, incapaz de ocultar lo increíble que se ve. De inmediato nota que su Jeon se ha cortado el cabello. Jeon no solo recuperó su poder, sino que además estrenaba un audaz nuevo look. Jeon, visiblemente sorprendido por el cumplido, apenas alcanza a responder. Han Jimin insiste con entusiasmo en lo bien que le quedaba el cambio. Un breve flashback se cruza en su mente, revelando que en el pasado cada hebra de su cabello era de una importancia vital, ya que influía directamente en sus habilidades. La tranquilidad se rompe abruptamente cuando Jeon nota algo inusual. «Oh, ¿qué es eso?», musita. De repente, una gigantesca criatura, un mosquito mutante, irrumpe en escena. Jeon se prepara para aniquilarla de un solo golpe, sin dudar. Después de ver a Jeon liquidar la calamidad con un solo movimiento, Jimin queda perplejo. Ni los profesionales podrían hacer eso. Se pregunta por qué las calamidades los persiguen, como si Jeon las atrajera. Con una expresión seria, Han Jimin explica que la aparición de estas calamidades se debe a los artefactos malignos que tienen en la casa. Jeon, confundido, pregunta: ¿artefactos malignos? Su compañero revela que los recibió directamente de un santo de Géminis. Han Jimin, con inocencia, muestra los objetos que asegura fueron bendecidos por el santo. Pero al tocarlos, Jeon grita: «¡Ah! ¡Shukshu!», sintiendo un asco inmenso tan repulsivo como si acabara de tocar el alma de un político corrupto antes de las elecciones. Con desdén, Jeon examina cada objeto: una máscara con maná podrido, una caja musical con información personal y un reloj que roba calamidades. La furia lo consume al comprender que los santos están traficando con las propiedades y el bienestar de otras personas. Con un rugido de pura indignación, Jeon exige que se deshagan de todo inmediatamente. Han Jimin, aturdido, solo puede retroceder mientras Jeon saca algo más de su bolsillo y lo lanza lejos, su frustración palpable. Mientras Han Jimin abre la puerta, se encuentra con una sorpresa. Un niño lo observa con curiosidad. El pequeño, que se presenta como Sun-jae, le pregunta a Han Jimin quién es, generando un momento de total confusión. Sun-jae, envuelto en una vibrante aura azul, declara con convicción que él es el verdadero dueño de la casa. Esta inesperada revelación deja a Jeon y Han Jimin completamente inmóviles dentro del apartamento, aún procesando la aparición de su joven anfitrión. Mientras tanto, en la imponente residencia de Yang Wei, conocido como el Santo del Carnero, una noticia devastadora sacude sus cimientos. Los dioses domésticos de Corea han desaparecido sin dejar rastro, sumiendo a toda la rama coreana en un pánico absoluto e incontrolable. Un hombre en la mansión se pregunta en voz alta quién pudo atreverse a semejante sacrilegio, pues nadie con poderes despertados osaría echar a los subordinados de los dioses divinos. Rápidamente, ordena contactar a los otros santos para obtener pistas. Sin embargo, la respuesta que reciben no es alentadora. La constelación de Sagitario, Hugo, sigue incontactable como de costumbre. Aunque lo consideran un insignificante don nadie, se enteran de que Hugo ha abandonado Inglaterra, apenas después de haber tocado tierra, embarcado en una búsqueda desesperada. La noticia golpea a Yang Wei, el Santo del Carnero, con la fuerza de un rayo. Sus hombres confirman que la línea de Lee Jeon se ha activado, una señal inequívoca de que ha sobrevivido.
Para colmo de males, Hugo Otters, ahora una figura de influencia considerable, ha puesto rumbo directo a Corea, disparando la tensión en la imponente sala del Zodíaco. Con el ceño fruncido, Yang Wei escucha cómo Hugo, el que fuera el mejor amigo de Geon, está moviendo cielo y tierra para su regreso. Una pregunta, más bien un fantasma, le atormenta. ¿Realmente volvió Geon con vida para desestabilizar todo lo que han construido? ¡Maldita sea! ¡Eso es imposible!, ruge Yang Wei. Su furia incontrolable se manifiesta al arrojar objetos con violencia. Exige una investigación exhaustiva, mientras su mente vuela a qué otras situaciones incontrolables podrían estar gestándose en este caos inminente. La información no para de fluir. En el lugar donde los dioses domésticos de Aries desaparecieron misteriosamente, encontraron a un discípulo de Géminis. Lo más impactante es que estaba tirado en la calle, solo en ropa interior, como un maniquí abandonado en una liquidación de fin de temporada, un testimonio brutal de lo ocurrido. Según los testigos, el desafortunado discípulo había tenido un altercado con un hombre apuesto. Yang Wei, incrédulo, se pregunta si podría ser el mismísimo Geon, a pesar de que su rostro, se rumorea, quedó estropeado después de su última aparición. Los rumores de su regreso se esparcen como pólvora por todas partes, alimentando la paranoia. La situación se vuelve crítica. No solo los dioses domésticos de Corea han desaparecido sin razón aparente, sino que el panorama empeora con la perturbadora aparición de la reina araña. Yang Wei siente que su estatus y posición están bajo una amenaza directa, y su puño se cierra con una determinación fría. Sin pensarlo dos veces, el santo del carnero ordena que preparen su jet privado. Cuando le preguntan si irá en persona, responde con una firmeza que no admite réplicas. Sí, necesita estar en Corea para ver con sus propios ojos qué demonios está sucediendo, y por supuesto, tomar el control absoluto de esta caótica situación. Mientras tanto, en Corea el foco se traslada a un imponente hospital afiliado al grupo Géminis, donde las consecuencias de los actos recientes comienzan a hacerse dolorosamente visibles. Dentro del hospital, el escenario es brutal. El nieto del presidente y uno de los discípulos de Géminis yace en la cama irreconociblemente herido. El anciano, consumido por una furia ciega, ruge. ¿Quién demonios se atrevió a dejar a mi nieto en este estado? En ese instante, una figura imponente aparece en la habitación. El viejo presidente le grita al recién llegado que se ocupe, y este, con una calma escalofriante, se presenta como Min Sung-hun, el discípulo de rango S. Permafrost, enviado directamente por el Cadre Divino de Géminis. El siguiente capítulo se abre con un joven preguntando sobre la Torre del Demonio, refiriéndose al reciente caos que dejó a muchos perplejos y buscando entender la magnitud de aquel misterioso evento. Con asombro, el joven continúa preguntando si es cierto que alguien se enfrentó solo a las calamidades y templarios y si realmente destruyó los objetos sagrados. An Ji-min, visiblemente exasperado, confirma que todos esos artefactos eran falsos. El joven, aún confundido, le pregunta a qué clase o grupo pertenece Geon. Con un desdén que casi se puede sentir, Geon responde que no necesita una afiliación y que no sirve a los 12 idiotas sino únicamente a sí mismo. Cuando le preguntan directamente su clase de despertado, él, con una sonrisa enigmática, se autodenomina un obrero de producción. El joven, sin comprender del todo, finalmente le pregunta su nombre. Con una expresión impasible, Geon, el 13º zodíaco, por fin responde. Leegun, revelando su verdadera identidad a la persona que tiene delante. ¿Ese nombre es? Pregunta Sung-jae, el misterioso niño que irrumpe confrontando a Geon y Jimin. Mientras Geon intenta calmarlo, el joven lo acusa de haber irrumpido en una casa ajena, destruir reliquias y encima pregunta su nombre. Con una explosión de aura azul, Sung-jae ruge. ¿Te atreves a suplantar a Lee Gan-nim? Jimin, aterrado, intenta detenerlo, gritando que es su casa, pero la furia del niño es palpable y parece no escuchar razón, desatando todo su poder. Una advertencia inminente señala que el poder mágico del templario de Géminis está en ebullición. Con desinterés, Geon comenta que Sung-jae demolerá el lugar, activando con una sonrisa el ojo fijo de Dios mientras sus ojos brillan. La verdad de Cheon Sung-jae se revela. Es un templario de Géminis, un despertado clase A con el título, el que castiga. Posee habilidades de nivel S y A, además de rasgos como genio, clarividencia, obsesión obstinada y una devoción total por su ídolo. Impasible, Geon observa cómo Sung-jae invoca magia de alto nivel a corta edad. Con una sonrisa desdeñosa sugiere que su rasgo de genio solo debe ser para decoración, mientras el aura del joven se intensifica, preparando un ataque. Jimin, preso del pánico, le suplica a Geon que escapen, revelando que Sung-jae es un templario de Géminis clase A y fanático de Legun.
Con los ojos encendidos, Sun Jae los insta a huir antes de que sea demasiado tarde. Pero de forma repentina y brutal, Jeon aparece detrás de Sun Jae, propinándole un golpe devastador. «Te vas a orinar en los pantalones si jugás demasiado con fuego», sentencia Jeon, mientras Sun Jae se sorprende por la velocidad del ataque, siendo lanzado por los aires con una fuerza brutal que crea una onda de choque a su paso. Jeon piensa que el niño iba a quemar la casa entera con su poder, mientras Jimin lo observa atónito. Preocupado, Jimin pregunta si Sun Jae está muerto, a lo que Jeon responde con total despreocupación que está bien. Está perfecto. La cara de Jimin se deforma en incredulidad al ver a Sun Jae yacer inconsciente y llorando. Con la misma indiferencia con la que lo dejó inconsciente, Jeon carga a Sun Jae y lo deja en la cama. Le dice que se despertará cuando sea el momento y que él se va a dormir. Sin más, Jeon se retira, dejando a Jimin solo. Jimin entra en una habitación y queda boquiabierto. El lugar está repleto de figuras de acción extremadamente musculosas de Lee Gain. La obsesión de Sun Jae por su ídolo se manifiesta en una colección digna de un fanático. Al ver las figuras, Jeon pregunta qué son, y Jimin le explica que Sun Jae es un fanático de Lee Gain y que esas figuras son más valiosas que su propia vida. Con asco, Jeon decide que le dan náuseas y que va a arrancarles la cabeza, comenzando a destruirlas. Jimin grita desesperado, intentando detener a Jeon, llamándolo loco. Jeon lo corrige con frialdad. «No soy loco, soy Legun». Desde la cama, Sun Jae emite un grito de agonía al sentir la destrucción de sus figuras. La noticia de un reporte informa que 2 templarios de Géminis fueron atacados por un hombre desconocido, y según testigos, el agresor les robó sus pertenencias y hasta sus ropas. «¿Esto es obra de Gun?», se pregunta una voz, confirmando la brutalidad de los ataques de Jeon, quien parece seguir en su particular cruzada. Mientras Jeon seguía su particular cruzada de destrucción, esparciendo el caos a su paso, la preocupación por su paradero ya se había extendido por todo el continente. Lejos de aquel torbellino en Corea, el frustrado Hugo Otters intentaba comprender la magnitud del desorden. Con una venda en el cuello, no era el escenario que esperaba al llegar, menos aún sin saber dónde demonios se había metido Jeon. De pronto, un camarero se le acercó, ofreciéndole atención con una sonrisa. Pero los ojos de profeta de Hugo no se dejaron engañar. La furia burbujeó en su interior y, sin rodeos, le ordenó que dejara de jugar a las escondidas. «Yang Wei», espetó. El camarero, ya sin su disfraz, soltó una carcajada. «Me reconociste al instante, Hugo. Qué aburrido. No me diste ni tiempo de divertirme», dijo, confirmando que su disfraz no era rival para la perspicacia de Hugo. Con una aura que prometía problemas, Yang Wei, el santo del carnero, saludó a Hugo, lamentando no haber podido contactarlo antes. Luego, con una sonrisa burlona que le hizo hervir la sangre a Hugo, lo provocó sobre su obsesiva búsqueda de Lee Gun. «Parece que te olvidaste de Lee Gun y que viniste hasta Corea solo para buscarlo. Deberías informarte mejor sobre la situación antes de intervenir, ¿no crees?». La paciencia de Hugo, que ya era un hilo delgado, se rompió. Con un estallido de ira, arremetió contra Yang Wei, desatando toda su frustración. «Por esto te odio, bastardo que posee otros cuerpos», gritó, y su golpe certero impactó a Yang Wei. La expresión del santo del carnero se deformó por un instante, revelando la verdadera naturaleza de su engaño y el inmenso poder que escondía bajo su fachada de camarero. Yang Wei, recomponiéndose con una mueca, aseguró que solo estaba bromeando, pero Hugo, aún tenso, sintió la manipulación en cada palabra. La traición de Yang Wei solo sirvió para reafirmar su misión. Tenía que encontrar a Jeon antes de que cualquier otro zodíaco se le acercara. «¿Dónde estás, Gun?», la pregunta resonó en la mente de Hugo, un eco de su desesperación. Mientras tanto, la escena cambiaba drásticamente, transportándonos a un inmenso supermercado en Gyeonggi-do, Bucheon, un lugar de lo más común, donde la historia estaba a punto de dar un giro digno de un circo demente. Dentro del supermercado, 2 hombres charlaban tranquilamente. Uno, empujando un carrito, se preguntaba en voz baja si el famoso Lee Gun-nim podría ser el que estaba con ellos. Su acompañante, visiblemente sorprendido, descartó la idea de inmediato, argumentando que Lee Gun era el héroe que había salvado a la humanidad, no alguien para confundir con un simple comprador más. El primero insistió, basándose en lo que su padre le había contado sobre Sagitario, pero su argumentación fue bruscamente interrumpida por un grito agudo. Una mujer alertaba sobre un ladrón, provocando la sorpresa de ambos. Aquella tarde de compras, definitivamente, no sería tan tranquila como esperaban. El caos se desató en un instante. Con una velocidad que desafiaba la vista, una figura enmascarada se lanzó contra el ladrón, lanzándolo por los aires con una fuerza demoledora.
Los productos volaron por doquier, las estanterías se derrumbaron como piezas de dominó y la impactante potencia del atacante quedó en evidencia absoluta. Entre la conmoción y el desorden, la gente murmuraba sobre la increíble rapidez del atacante, preguntándose si se trataría de un templario de Escorpio. De pronto, alguien más gritó que el enmascarado estaba robando poder y que todas las pertenencias y billeteras del supermercado desaparecerían si no lo detenían a tiempo. El enmascarado, con una sonrisa de desprecio bajo su máscara, consideró a sus oponentes estúpidos por no ser capaces siquiera de convertirse en templarios. Con un aire triunfante, se jactó de haber conseguido la mayoría de lo que necesitaba para su producción y que solo le faltaba un poquito más para terminar. ¡Lo tengo!, exclamó, con una satisfacción palpable. El templario que había sido derrotado por el enmascarado, ahora caído y humillado, se quejaba, incapaz de procesar lo que había pasado. De repente, una voz familiar preguntó: «Hermano, ¿por qué viniste aquí?». El atacante, sin voltear, respondió con total indiferencia que se le había olvidado decirle que comprara pollo. El recién llegado, revelándose como Hugo Otters, comentó casualmente que su acompañante era bastante ágil, aunque no tan rápido como un templario de Escorpio de verdad. Le aconsejó, con su tono habitual, que la próxima vez fuera más cuidadoso y usara sus habilidades para detener a los verdaderos criminales. Sorprendido, Hugo preguntó quién era esa persona que se había llevado el botín, sin reconocer aún al enmascarado que acababa de protagonizar semejante espectáculo. Mientras tanto, la figura ágil, Lee Jeon, ya había desaparecido con su botín entre el caos generalizado, dejando a todos perplejos y la situación inestable. El caos seguía en el supermercado, donde un hombre con equipo militar reaccionaba al impacto, preguntándose si era un terremoto. Entre la conmoción, alguien era lanzado por los aires, víctima de la inestable situación que Jeon había dejado atrás. El hombre militar, que se había jactado de no ser atrapado por ningún debilucho, pronto descubrió que aquello que sentía no era un sismo, sino algo mucho más ominoso. Una sombra oscura y amenazante, una calamidad viviente, comenzaba a emerger desde las profundidades del suelo, devorando la esperanza. El horror lo invadió al presenciar una calamidad de tales proporciones en una zona supuestamente segura, un evento tan inesperado como una fiesta sorpresa con invitados que nadie había invitado. Con el corazón en la garganta y la piel de gallina, decidió escapar, no fuera a ser que su presencia invitara al desastre a un café con leche. Aunque se jactaba de una velocidad que ni el más formidable desastre de la desgracia podría igualar, sus alardes fueron en vano. La criatura, con movimientos que desafiaban toda lógica, ya lo había atrapado en sus garras antes de que pudiera siquiera reaccionar. La bestia lo engulló por completo, sin dejar rastro de su existencia. Sus ojos rojos, brillantes con una sed insaciable, y la sangre esparcida por el suelo, eran la escalofriante prueba de la fuerza devastadora de esta criatura, un depredador que no dejaba sobrevivientes. Ante la visión de la criatura revelada ahora en toda su aterradora gloria, una masa imponente repleta de ojos rojos y cuernos amenazantes, la multitud de civiles solo pudo mirar con horror. El pánico se extendió por el supermercado como un incontrolable reguero de pólvora. Un primer plano de la bestia, con sus múltiples ojos inyectados en sangre, confirmaba la magnitud de la amenaza. En ese instante, una alarma ensordecedora comenzó a sonar, anunciando el inminente peligro que se cernía sobre todos los presentes en el supermercado. La situación era innegablemente real. Un desastre de la desgracia había irrumpido en el supermercado. Una voz retumbó por los altavoces instando a todos a evacuar inmediatamente, mientras clasificaba la zona según la grave amenaza de la reina araña. La voz oficial confirmó el peor temor de todos: el supermercado había sido clasificado como zona roja, un área de peligro extremo donde la supervivencia ya no era cuestión de fuerza, sino de pura suerte. Los civiles, completamente desesperados, se encontraban atrapados en una espiral de terror. Una vez más, la misma advertencia resonó, repitiendo la fatal clasificación de zona roja debido a la inminente aparición de la reina araña. El terror era palpable en el aire, envolviendo a los presentes en una espiral de miedo y absoluta desesperación, sin salida aparente. De repente, una ráfaga de energía de un brillante color verde azulado irrumpió en la escena, cortando la oscura desesperación que asfixiaba el lugar. Era la inconfundible manifestación del poder de Yon, un inesperado rayo de luz en medio de todo el caos y la aniquilación. La cabeza del monstruo, al instante, explotó en un estallido de energía, desintegrándose por completo ante los ojos atónitos de un civil. En medio de los restos y el polvo, la voz de Jeon, casual e indiferente como si nada hubiera pasado, se escuchó dirigiéndose a un muchacho. Jeon,
Sentado con despreocupación entre los escombros y todavía envuelto en su aura verdosa, le preguntó al muchacho si estaba bien, recordándole que debía tener cuidado con su camino. Su asombrosa calma contrastaba brutalmente con el caos absoluto que lo rodeaba. El muchacho, aterrado por el descomunal despliegue de poder de Geon, huyó gritando, despavorido. Geon, con un leve carraspeo, simplemente observó su huida, confirmando para sí mismo que el joven, a pesar de todo, parecía estar completamente bien. Después de asegurar que el joven estaba a salvo, Geon se mantuvo de pie entre los restos de la calamidad, su aura todavía vibrante. Reflexionando con calma, se preguntaba qué podría ser peor que las mismas desgracias, o si acaso no había cosas aún más complicadas en el horizonte. De pronto, su aura verde azulada se intensificó, tomando la majestuosa forma de Ofiuco. Con una confianza tan grande que casi se podía palpar, Geon consideró si no sería hora de entrenar un poco después de tanto tiempo, preparando sus próximos movimientos con una determinación absoluta. Mientras tanto, en algún lugar distante, un lujoso vehículo se desplazaba a toda velocidad. Dentro, Jiang Wei se sobresaltó al recibir una noticia inesperada. La magnitud de la información lo hizo pedir que se la repitieran. La calamidad había subido de nivel. La mismísima reina araña había aparecido en un supermercado de Bucheon. La furia inundó a Jiang Wei, quien recordó lo difícil que había sido sellarla la última vez, y el temor a que hubiera escapado lo carcomía. Frustrado, Jiang Wei se jactaba de poder manejar él solo un desastre clase roja, una de las 6 categorías de peligro en que la humanidad dividió las calamidades. Para que te des una idea, el nivel azul es el dominio puro de los dioses. Luego está el verde, zonas tranquilas y pacíficas. Cuando la cosa se pone fea, aparecen las amarillas, donde la cautela y el estado de alerta son obligatorios. Más arriba, las zonas naranjas implican evacuar, pues el peligro es inminente y los monstruos ya andan sueltos. Pero el verdadero terror llega con las rojas, lugares completamente dominados por las calamidades. Y el pico de la escala es el nivel negro, un infierno en la tierra donde la supervivencia humana es, sencillamente, imposible. Con la aparición de la reina araña, el supermercado ahora era, sin discusión, una zona roja. Un subordinado, visiblemente consternado, le preguntó a Jiang Wei qué debían hacer. Tras un silencio tenso y calculador, Jiang Wei dio una orden que heló la sangre. «Deciles que entierren todo». Su subordinado, con los ojos como platos, apenas pudo balbucear una aclaración. Con una frialdad escalofriante, Jiang Wei reveló su retorcido plan. Nadie debía enterarse de su fracaso al sellar a la reina araña. Ordenó que se difundiera la mentira de que todos en el supermercado habían muerto y que, además, enviaran a los templarios para enterrar el edificio entero. Así, bajo un cielo sombrío que parecía llorar el desastre inminente, el capítulo 7 daba su inicio. El supermercado se alzaba como un oscuro monumento a los peligros que estaban por desatarse. Dentro de sus paredes, una horda de monstruos con ojos rojos y brillantes se agitaba en la oscuridad. Pero la respuesta a la orden de Jiang Wei no tardó en llegar. Min Sung-hun, conocido como Permafrost, apareció en el lugar, envuelto en una poderosa aura azul, listo para la batalla. Sin la menor vacilación, Min Sung-hun desató su furia, clamando contra esos ¡malditos bichos! Su poder se manifestó en una prisión de hielo que envolvió y aplastó instantáneamente a la horda, congelándolos sin piedad. Min Sung-hun, el Permafrost, llegó al supermercado con su imponente presencia y una poderosa aura azul, listo para aniquilar a la horda de monstruos de ojos rojos. Él era un despertado clase S y no debían subestimarlo. Sin embargo, su furia se topó con una realidad inesperada. Su prisión de hielo, que solía pulverizar todo, se resquebrajó con una facilidad asombrosa. ¿Cómo pudieron romper mi magia de hielo tan fácilmente?, pensó, perplejo, mientras la verdadera magnitud de la amenaza se hacía evidente. Justo en ese instante, una figura familiar emergió entre los escombros, envuelta en una inconfundible aura verdosa y, para colmo, con un puñado de latas en la mano. Era Li Hyun, quien con una sonrisa de burla, que podría haber ganado un premio a la insolencia, le espetó a un atónito Min Sung-hun. Min Sung-hun se quedó boquiabierto, preguntándose de dónde había salido ese tipo. Con desdén, Sheon increpó a los monstruos, cuestionando si estaban tan famélicos que pensaban comer humanos, y arrojó las latas al suelo. Sin perder un segundo, Li Jeon se lanzó al ataque contra la horda. «¡Coman esto en su lugar!», gritó, y su figura se convirtió en un borrón de movimiento, dejando en claro que su paciencia con esas criaturas había llegado a su límite. La devastación fue instantánea. Uno de los monstruos más grandes fue desgarrado por la fuerza implacable de Geon, quien, con una mirada fría, les preguntó a los que quedaban: «¿Con quién creen que están abriendo la boca así?». Geon se movía con una velocidad y precisión asombrosas,
eliminando a los monstruos con una facilidad escalofriante, una danza macabra de destrucción donde cada golpe marcaba el fin de sus oponentes. Finalmente, Gion se irguió sobre los restos de la horda, un cuchillo aún goteando sangre en su mano. Con una expresión impasible dictaminó: los parásitos sin valor deberían saber su lugar, mientras Han Jimin lo observaba con un terror mudo. El asombro de Han Jimin era palpable. Mensajes del sistema aparecían frente a Geon, informándole que había eliminado desgracias de desastre, obtenido materiales de artesanía y una nueva habilidad. Geon, confundido, preguntó: ¿materiales? ¿Qué es eso? El sistema le explicó que con esos materiales podría fabricar habilidades y reliquias. Geon consideró probar su habilidad de producción más tarde, pero lo que realmente le sorprendía era cómo su cuerpo se sentía ahora libre de cualquier penalización, e incluso más fuerte que antes. Mientras tanto, Min Sung-hun seguía en estado de shock. «De ninguna manera», murmuró. «¿Él se encargó tan fácilmente de una desgracia de desastre que mis superiores no pudieron detener?» Un recuerdo del pasado, donde Geon le quitaba su daga, lo asaltó y se preguntó de dónde diablos había salido este tipo. Exclamó Min Sung-hun, aún sin poder creer lo que veía, y luego, con la voz cargada de ira, le gritó a Geon. Geon, sin inmutarse ni un ápice, solo lo observaba con su habitual aire de indiferencia. La furia de Min Sung-hun se desató. «Sabía que algo andaba mal», bramó con sus ojos brillando. «¿Así que vos fuiste el que atacó a nuestros templarios?» Geon, con calma, respondió: «Ah». Min Sung-hun se abalanzó con un puñetazo, gritando: «¡Que cállate!». Geon lo evadió con facilidad. Mientras su ataque fallaba, Min Sung-hun pensó: «¿Cómo se enteró?». Y Geon, con una sonrisa ominosa, le dijo: «Sabes demasiado». Min Sung-hun, aún procesando lo que acababa de pasar, lo vio con sus propios ojos. Geon era el mismísimo tipo que había atacado a sus templarios. La ira lo invadió al darse cuenta de lo engañados que habían sido, una furia que lo llevó a cuestionarse su propia ceguera. Mientras su mente luchaba por asimilar la verdad, se fijó en un detalle que lo heló: el distintivo de clase S. Esa reliquia, exclusiva de los templarios de Géminis, había sido usada por Geon para disfrazar a Han Jimin. Sung-hun, sin poder creerlo, musitó que Geon era increíblemente fuerte para usar un artefacto así. Pero Lee Geon, ajeno a la furia que lo rodeaba, solo escupió un lacónico y desinteresado «¡Qué asco!» mientras se limpiaba la nariz. Su indiferencia avivó la indignación de Sung-hun, quien, desquiciado por la rabia, le gritó que era un «hijo de puta», desquiciado. Geon, impasible ante el alboroto, lanzó un despectivo «reliquia, mis huevos». Es un adorno, como mucho, y en lo profundo de su mente, la incredulidad se apoderaba de él. ¿Cómo era posible que ese tipo y la bruja siguieran siendo tan delincuentes después de 20 años? De repente, una presencia monstruosa, la reina araña, se manifestó y Geon sintió su inminente llegada. Mientras Han Jimin apenas balbuceaba un de puro terror, la gigantesca y horripilante reina araña emergió por completo de entre los escombros, sus ojos rojos brillando con una maldad indescriptible. La criatura desató su furia, esparciendo destrucción a su paso, mientras la gente gritaba y huía despavorida. Min Sung-hun, con el rostro pálido, apenas pudo exclamar: «¡Es la reina araña!», reconociendo de inmediato la magnitud abrumadora del peligro. Pero antes de que el pánico se apoderara de todos, Lee Yeon se lanzó a la acción con una velocidad asombrosa, su figura un borrón de energía verde azulada. Con una agilidad sobrehumana, esquivó los ataques de la bestia y se preparó para el contraataque, su aura brillando con poder. Yeon se elevó en el aire, propinando una patada devastadora a la criatura mientras le gritaba con desdén: «¡Hey, araña! ¡Andate a la mierda!». La reina araña se tambaleó bajo el impacto, aturdida por la brutalidad de Geon. El 13º zodíaco, con su cuerpo envuelto en esa aura verdosa, continuó su asalto con una ráfaga de golpes demoledores, cada uno más contundente que el anterior. La reina araña, la calamidad que había aterrorizado a tantos, fue pulverizada sin piedad por la fuerza implacable de Yeon, dejando solo un rastro de escombros y polvo a su paso. Los restos de la criatura eran solo un montón de escombros, civiles, Min Sung-hun y Han Jimin, todos petrificados, con la boca abierta. «¿Qué carajo?», exclamó Sung-hun, incapaz de procesar la facilidad con la que Geon había aniquilado una amenaza tan grande. La sorpresa de Sung-hun se profundizó al darse cuenta. Se abalanzó sin una reliquia. De repente, una voz resonó en sus mentes, una telepatía clara y urgente. «Todos los templarios de Géminis de la parte superior, escuchen», era Choi Sung-hook, el obispo de Géminis, comunicándose con ellos en medio del caos.
La voz del obispo confirmaba la urgencia de la situación. Sí, obispo, soy Sung-Jun, respondió el joven, su voz entrecortada. Salgan del edificio de inmediato. Y la razón se hizo aterradoramente clara. Los de Aries están a punto de demoler el edificio por completo. La edificación comenzó a teñirse de una ominosa aura roja, anticipando su destrucción. El edificio se preparaba para ser engullido por el ataque. Yang Wei viene personalmente, resonó la telepatía, su tono grave. No podemos detenerlo, se reveló la verdad detrás de la demolición. La reina araña había sido un desastre que no lograron exterminar y para ocultar su fracaso, estaban dispuestos a enterrar el lugar temiendo la exposición de su error. Sun-Hon, tenés una habilidad de teletransporte que alquilaste, ¿verdad? Agarra a Sun-Hai y salí de ahí, ordenó Choi Sun-Hai. Min Sung-gun, con los ojos llenos de horror y el cuerpo tembloroso, no pudo evitar la pregunta que lo atormentaba. ¿Solo nosotros dos? La reina araña, esa calamidad que antes infundía terror, ahora yacía como un montón de escombros. Mientras los civiles huían despavoridos, Min Sung-gun y Hen Jimin apenas podían cerrar la boca, atónitos por la facilidad con la que Keon había aniquilado una amenaza tan colosal. En medio del shock y el caos, la voz imperativa del obispo Choi Sung-hyuk resonó en la mente de Sung-gun, preguntándole con un tono gélido si había algún problema en el lugar, como si el desastre frente a ellos fuera meramente una ilusión óptica. Pese a la devastación, el pánico y el evidente terror que deformaba su rostro, Sung-gun logró responder con un murmullo apenas audible que no había ningún problema en absoluto. Pero la voz del obispo siguió insistiendo. De pronto, un templario, que se revela como Sun Jae, estalló en indignación, gritando que no tenía sentido pedir ayuda. ¿Acaso no veían el desastre en el que estaban? ¿Por qué los dejarían ser enterrados vivos allí? El obispo Choi Sung-hyuk, con su habitual calma inquietante, reconoció la verdad de la situación, pero planteó una pregunta crucial. ¿Qué pensarían las personas si se supiera que la mismísima reina araña había aparecido en medio de la ciudad? Explicó que la devoción de la humanidad debía ser inquebrantable para recibir protección de los dioses divinos, y la gente, bajo ninguna circunstancia, podía enterarse de la verdad. El subordinado, incrédulo y lleno de rabia, no pudo contener un estallido. Solo por eso. El obispo, sin inmutarse, le informó a Sun-Jae que una habilidad de teletransporte para 2 personas había sido prestada y que solo él debía irse. Sun-Jae, sin embargo, se negó rotundamente, preguntando por su amigo y por la gente que aún no había encontrado refugio en este infierno. Con un tono gélido, casi glacial, Sung-hyuk calificó a Sun-jae de idiota estúpido, declarando que no iba a permitirse ser enterrado vivo por culpa de incompetentes como él. No había espacio para la compasión en su plan. Mientras tanto, la mano de Min Sung-gun se cubría de cristales de hielo, manifestando su poder gélido, preparándose para ejecutar las órdenes a pesar de la brutalidad que implicaban. Envuelto en una poderosa aura azulada, Sung-gun afirmó que no podía ignorar las directivas del capitán del cuadro divino. Con una fría determinación, prometió deshacerse de esas cargas para no tener que preocuparse más por ellas. Ante la crueldad de la decisión, Sun-ye, con sus propios ojos brillando y el hielo formándose a su alrededor en un espectáculo de pura furia, estalló en un grito ensordecedor. Este imbécil asqueroso. La tensión escalaba en el lugar, convirtiéndolo en un polvorín. Sun-jun, con un aire de superioridad, se burló de Sun-ye, preguntándole si de verdad creía poder enfrentarlo. Vos y yo estamos en niveles diferentes, sentenció, instándolo a dejar de guiar a los sabios sin necesidad. La tensión en el lugar era un polvorín. Min Sung-jun, con una frialdad gélida, se preparaba para ejecutar la orden del obispo de eliminar a los civiles. Pero Sun-jae, consumido por una furia helada, se negó rotundamente a abandonarlos, lanzando un torrente de ira contra la crueldad de sus superiores. En medio de esta escalada dramática, Lee Jeon reapareció, mirando a la gente con sorpresa y preguntándoles por qué seguían allí. Les instó a salir rápidamente, sin entender por qué se resistían a evacuar un lugar tan peligroso. Han Jimin, con el rostro descompuesto, le explicó a Jeon que no podían escapar. Las salidas estaban bloqueadas por calamidades, forzándolos a usar un teletransporte o a aniquilar a todas las criaturas. Para colmo, le dijo que el lugar estaba repleto de heridos y además, afuera, los del grupo Aries estaban bloqueando todo, haciendo que la situación se volviera más enredada que un cable de auriculares en el bolsillo. Un verdadero desastre que no parecía tener solución fácil. De repente, un civil frustrado se lanzó contra Jeon, acusándolo de haberlos abandonado antes
un reclamo que Jeon no comprendía, reaccionando con evidente confusión ante el reproche. El hombre, sin ceder, clamó que lograría escapar solo, mostrando su total desconfianza. Mientras tanto, una energía rojiza comenzó a emanar del cuerpo de Jeon, señal de su creciente furia y del poder que estaba a punto de desatar. La atmósfera se cargó rápidamente con la manifestación de su fuerza abrumadora. El mismo civil que lo había confrontado ahora se retractaba, preso del miedo al ver la magnitud de su aura. Con un estallido de poder, Jeon aplastó el dispositivo de comunicación que tenía en la mano, un teléfono que ahora yacía inerte en el suelo, y se centró por completo en la situación que lo rodeaba. Con una mirada decidida, Jeon se giró hacia Han Jimin y los otros, ordenándoles que se llevaran a los heridos y salieran de inmediato. Prometió que él mismo se encargaría del resto de las calamidades. Los presentes, atónitos, apenas pudieron balbucear ante la magnitud de su promesa. Pero Jeon, con la mirada ardiente, los tranquilizó, asegurando que terminaría con todo en un instante. Mientras Jeon se preparaba para la acción, la escena cambió. Afuera del supermercado, Yang Wei y sus hombres discutían la situación, orgullosos de haber bloqueado y sellado el edificio. Sin embargo, Yang Wei se impacientaba y sus subordinados le confirmaron que el sello no estaba funcionando como debía, como si algo lo estuviera bloqueando desde adentro. Era una anomalía que no podían explicar y que los llenaba de una creciente preocupación. De repente, una potente luz verde azulado irrumpió desde el interior del supermercado y el masivo cuerpo de Ofiuco comenzó a emerger, rompiendo el sello de Aries, dejando a Yang Wei y sus hombres completamente pasmados. El pánico se apoderó de ellos mientras la majestuosa forma de serpiente de Ofiuco se revelaba por completo, y Yang Wei, aturdido, gritó: ¿Qué es eso? ¿Una serpiente? Comprendiendo que algo mucho más grande de lo esperado estaba allí. Afuera del supermercado, el caos reinaba por completo. Civiles aterrorizados gritaban, empujándose desesperadamente en su huida, mientras reportes confusos circulaban. Alguien había aniquilado a las arañas gigantes que estaban dentro, algo que sonaba totalmente imposible. Yang Wei, impaciente y furioso por el fracaso del sellado, se preparaba para intervenir personalmente. Justo cuando uno de sus hombres se ofrecía a inspeccionar, una brutal explosión de aura rojiza irrumpió, desatando una fuerza abrumadora que lo cubrió todo. Esa energía carmesí se expandió como una ola de choque devastadora, destrozando todo a su paso. La estructura del supermercado no resistía la presión, desmoronándose sin remedio bajo la fuerza imparable que emergía de su interior. Los hombres de Yang Wei solo podían observar con horror. La reina araña, esa calamidad que ellos mismos no pudieron contener, yacía masacrada entre los escombros. ¿Cómo diablos la mató?, se preguntaban, incrédulos ante la magnitud de la destrucción. La escena confirmaba lo impensable. La reina araña había sido derrotada. Yang Wei, incapaz de creer lo que veía, sentía que la situación se salía de control. Percibía una extraña y poderosa presencia en el aire que lo inquietaba. Y justo cuando Yang Wei se preguntaba qué estaba pasando, sus hombres señalaron a alguien que se acercaba. No era otro que Hugo Otters, el mismísimo profeta de Sagitario. «¿Qué hace ese bastardo aquí?», exclamó Yang Wei sorprendido. La presencia de Hugo lo inquietaba, temiendo que fuera el verdadero causante de todo este desastre. Hugo, con una mirada furiosa, lo confrontó directamente, preguntándole con sarcasmo si su vida había sido más sencilla sin su presencia. Hugo continuó burlándose de Yang Wei, cuestionándole qué le pasaba y si se sentía incómodo. Mientras tanto, un enmascarado Li Xion los observaba desde la distancia. Una sonrisa cínica asomaba bajo la máscara, preguntándose por qué sus expresiones se veían tan podridas. Pero la fisonomía de Li Jeon, a pesar de su máscara, era inconfundible para Hugo. Sus ojos de profeta, que veían más allá de cualquier velo como si fueran el Wi-Fi más potente del universo, no lo engañaron. El asombro y la incredulidad se apoderaron de él mientras pronunciaba su nombre en un grito ahogado. Una señal de alerta. La sirena parpadeaba incesantemente mientras equipos de rescate trabajaban a toda prisa, evacuando a los heridos y urgiendo a los civiles a salir de la zona de peligro, aún inestable tras los recientes estallidos de poder. Entre el caos, Sun Shae miraba pensativo, preguntándose si el hombre que había irrumpido con tanta fuerza era realmente Li Jeon, el héroe que tanto idolatraba. Alguien lo llamaba insistentemente, sacándolo de sus pensamientos. Al girarse, Sun Jae se encontró con Hugo Otters, quien lo cuestionó bruscamente sobre su presencia y su inesperado regreso a Corea. La tensión entre ellos era palpable, como si Hugo desaprobara las decisiones del joven. Sun Jae, con un gesto de desdén,
reaccionó al tono punzante de Hugo, mostrando un claro desafío. Hugo, por su parte, se aclaró la garganta, preparando una respuesta que prometía mantener la confrontación en alto. Afuera del supermercado, entre los escombros y la tensión, Hugo Otters se acerca a Sung-jae con una mezcla de preocupación y prisa. Le pregunta si se encuentra bien tras la explosión, aunque su mirada no se detiene en las heridas de Sung-jae, sino en algo mucho más urgente. ¿Estaba Sung-jae dentro del edificio? Y si así fue, ¿pudo ver quién aniquiló esa calamidad? Sung-jae, con cierta reticencia, se queda pensando en a quién se parecerá ese tipo que lo hirió, pero la impaciencia de Hugo por saber el paradero de Jeon lo consume y lo empuja a insistir. De repente, Hugo, con una mirada furiosa que no admite objeciones, toma a Sung-jae del brazo y le exige saber por qué mencionó a Jeon y de dónde lo conoce. El joven, asaltado por el pánico, balbucea, pero luego, con una repentina epifanía, reconoce al mismísimo santo de Sagitario. Con la verdad sobre la mesa, Sung-jae confiesa que Jeon está dentro del supermercado, que fue él quien derrotó a la reina araña y que simplemente se presentó como Jeon. Hugo, asombrado por la confirmación, le exige inmediatamente más detalles sobre lo ocurrido. En ese instante, una potentísima explosión de energía, tan vasta como la capacidad de un burro para entender física cuántica, estalla desde el interior del supermercado, confirmando con una fuerza inigualable la magnitud de lo que Sung-jae acababa de describir. Mientras tanto, en lo que queda del establecimiento, un templario de Géminis, cubierto de heridas y exhausto, apenas puede respirar. Con un esfuerzo sobrehumano, reconoce la inmensa fuerza del atacante, quien se alza imponente en medio de los escombros. El templario no puede creer lo que sus ojos ven. Han pasado ya 20 largos años, y sin embargo, el hombre frente a él parece demasiado joven para ser Lee Geon, al que creía muerto. Pese a esto, su presencia le recuerda extrañamente al héroe caído. La frustración lo consume al ver a este impostor y lo reta, exigiendo que sepa cuál es su lugar. Lo amenaza por atreverse a suplantar a Lee Jae-hong. Jeon, sin comprender el alboroto, pregunta qué significa suplantar con genuina confusión en su rostro. Encolerizado por la aparente falta de respeto de Jae-hong, el templario lo ataca, exigiendo a gritos que sepa cuál es su lugar. Pero Jeon lo rechaza con una fuerza brutal, arrojándolo por los aires mientras se pregunta si pensaba que estaba mintiendo. El templario cae estrepitosamente, confirmando la derrota ante el abrumador poder de Jeon. Su cuerpo se estrella contra el suelo, incapaz de resistir la embestida final. Jeon se para sobre el templario derrotado, recriminándole con frialdad por no escuchar a los demás. Entonces, revela que no le importa su vida, ya que le robaron sus artefactos divinos y manipularon su nombre. Así que sí, tenía planeado matarlos a todos de cualquier forma, con o sin su intervención. Con una sonrisa cínica que helaría la sangre de cualquiera, Jeon le promete que esto es solo el principio. Va a destruir su casa, su cadre divino, sus artefactos y a todos esos bastardos santos. El templario, aterrorizado por la magnitud de la amenaza, jura que no permitirá que eso suceda. El templario comprende con escalofrío que Jeon no está bromeando. Su forma de hablar y actuar es real, y sus movimientos son inabarcables, como si el tiempo se detuviera. La posibilidad de que sea el verdadero Jeon el que sobrevivió a la torre lo golpea con incredulidad abrumadora. Se levanta, enfrentando a Jeon con una pregunta llena de desesperación. Si de verdad eres Lee Jeon, entonces. Mientras tanto, la imponente aura rojiza de Hon se intensifica, lista para desatar aún más destrucción. Después de las amenazas de Hon, el templario de Géminis, aunque herido, lo desafía con vehemencia. Exige una prueba de su identidad, desatando una oleada de energía rojiza que inunda el lugar, listo para la confrontación. Esta energía se condensa de forma impresionante, invocando una figura divina, el mismísimo dios divino del carnero, el emperador de Jade, hace su imponente aparición. La magnitud del poder desatado por el templario es inmensa, pero Jeon, impasible, apenas se inmuta. Nota que solo una parte del colosal dios se ha manifestado. La calma de Jeon enfurece al templario, quien intensifica su poder, preparándose para un asalto aún más contundente. Cadenas de pura energía carmesí se materializan, atrapando e inmovilizando a Jeon. Con desprecio, el templario lo provoca: «Todavía nos consideras débiles», mientras su aura rojiza se agiganta, lista para el impacto. Las cadenas, entonces, se transforman en miles de fragmentos puntiagudos, una habilidad real y arma de Dios divino. Estos se disparan como proyectiles incandescentes directamente hacia Jeon, con la clara intención de aniquilarlo.
La lluvia de fragmentos golpea sin piedad al inmovilizado Geón, que sigue encadenado por las energías rojizas. La figura colosal del emperador de Jade se cierne sobre él, magnificando el poder divino desatado por el templario. Anjimin, atónito, observa la devastación, murmurando lo increíble que es el poder desplegado. Pero el templario, furioso por su reacción, le grita que se calle, su rostro completamente contraído de rabia. Con un último y desesperado grito de «¡Morí!», el templario concentra su energía restante, lanzando una oleada final de proyectiles contra Geón, que parece estar al borde de la aniquilación total, rodeado de explosiones. Tras la explosión, una densa nube de escombros y polvo se eleva, dejando el área completamente cubierta. Parece como si Geón hubiera sido reducido a la nada por el formidable ataque, confirmando así su aparente desaparición. El templario, incrédulo, se pregunta si Geón ha muerto. Pero, como un chiste de mal gusto para su adversario, Geón reaparece con una calma pasmosa. «Sos estúpido como siempre», lo regaña, burlándose de la insensatez de intentar detenerlo. Él, que se levantó de profundidades que ni siquiera imaginas, es como si un mosquito quisiera detener un tren a vapor en plena marcha. Absolutamente ridículo. Al instante la implicación golpea al templario, quien se horroriza. ¿Estuviste jugando con nosotros durante 20 años? En ese preciso momento, una cegadora explosión de aura verde azulada estalla, y la mirada fría de Geón, ahora llena de su verdadero poder, lo deja en shock total. De entre los escombros, Geón emerge, liberándose de cada atadura con una fuerza sobrehumana. Envuelto en una deslumbrante aura de energía verde azulada, ahora parece completamente imparable. Con un movimiento devastador, Geón desata un golpe brutal que pulveriza lo que queda del entorno. Así, demuestra que la fuerza del templario no era más que un simple juego de niños para él. El templario yace derrotado, apenas consciente, incapaz de comprender cómo Geón pudo sobrevivir y si realmente es Lee Geón. Con una sonrisa cínica, Geón confirma su identidad, complacido de que finalmente lo hayan reconocido, listo para la venganza que había prometido. Desde los escombros de la destrucción, Geón emergió ileso, cada atadura hecha pedazos por una fuerza que desafiaba lo humano. Las explosiones que habrían desintegrado a cualquiera no le habían hecho ni un rasguño. Con una sonrisa cínica, el inconfundible Lesion proclamaba su regreso, un desafío mudo a aquellos que lo creían acabado. El templario tendido en el suelo apenas podía mantenerse consciente. Sus ojos, llenos de incredulidad y un terror abrumador, se fijaban en Geón sin lograr comprender cómo había sobrevivido a tal ataque. ¿Estaba realmente frente a Lee Jeon? ¿El mismo que daban por muerto? Mientras Geón se irguía por completo, su aura verdosa se intensificaba, vibrando con un poder descomunal. Una mueca sarcástica cruzó su rostro al ver el asombro del templario. «Vaya, finalmente me reconoces», se burló, complacido por esa admisión forzada ante la cruda realidad de su imparable poder. Sí, estaba de vuelta, más fuerte que nunca. Así que, con el templario aún aturdido, Geón lo cuestionó con un tono de desprecio. «¿Cómo es que tus propias armas apestan tanto a fracaso?» Su cuerpo antes acribillado parecía restaurado, algo imposible para los sanadores de Acuario. De repente un mensaje del sistema parpadeó ante él, confirmando lo impensable. Geón había desbloqueado la habilidad del 13º sentido tras su experiencia cercana a la muerte. Con una sonrisa de oreja a oreja, una que parecía arrancada de la risa de un hiena en un cementerio de ideas, le agradeció sarcásticamente al templario por haberlo hecho más fuerte. ¡Qué tremenda ironía! Dispuesto a revelar el verdadero alcance de su poder, Geón se preparaba para desatar el infierno. El templario, consumido por el terror, intentó detenerlo, pero era inútil. Incluso el dios del carnero, el emperador de Jade, se estremeció y gimoteó de asombro al ver que Legion seguía vivo. Entre una ráfaga de maldiciones y quejidos, el dios del carnero se desvaneció, dejando al templario en completa confusión. No podía asimilar cómo una deidad podría desaparecer así, preguntándose si acaso lo había sabido desde el principio. Con una sonrisa que era la antítesis de la amabilidad, Geón le prometió al templario que le haría sentir exactamente el mismo dolor que él había soportado. Un grito de agonía pura y desgarradora inundó el lugar, el insoportable precio de su misericordia. Mientras tanto, los hombres de Yang Wei llegaron a lo que alguna vez fue un supermercado, ahora reducido a escombros. La destrucción era tan vasta que no podían comprender la magnitud de lo sucedido. El caos era absoluto. Yang Wei observaba el desastre, su rostro reflejando una mezcla de asombro y una creciente preocupación. Una poderosa energía residual, densa y palpable, impregnaba el aire. La reconoció al instante. Era la huella inconfundible de Geón. Asombrado, Yang Wei exclamó el nombre de Geón. Le costaba creer que estuviera vivo,
pues su energía parecía demasiado débil para alguien de tal calibre. Sus subordinados lo miraban confundidos, sin entender la magnitud de lo ocurrido. En un arranque de desesperación, Jiang Wei se lanzó al ataque, desatando una explosión de energía arrolladora. Sus hombres gritaron aterrorizados mientras su líder se precipitaba hacia el epicentro del poder de Gion, como una polilla a la llama. Pero el intento de Jiang Wei resultó ser en vano. Fue lanzado brutalmente por los aires, derrotado, para caer finalmente al suelo. Miró a su alrededor con una expresión de horror absoluto. No podía creerlo. «Leo Gion, ese bastardo, ¿en serio?», exclamó ahora que lo había visto con sus propios ojos. Mientras la devastación aún humeaba a sus espaldas, Li Gion ya tenía la mira puesta en su próximo blanco. Frente a un imponente edificio, su mente maquinaba, preguntándose qué tipo de desastre se disponía a desatar a continuación. Dentro del ostentoso lugar, Gion se movía con sigilo, sus ojos escudriñando cada rincón. Había venido por un motivo muy específico: encontrar un artefacto divino, una valiosa pieza que, según sabía, estaba en manos de Jiang Wei. Recorría las grandiosas salas repletas de exhibiciones, asqueado por la obsesión del zodíaco con alardear su riqueza. Sin embargo, en medio de tanta opulencia, un sutil aroma le indicaba que el verdadero artefacto divino estaba cerca. Entre copias y réplicas sin valor, Gion se detuvo frente a una vitrina. Expuesto con absurda solemnidad, descubrió lo que parecía ser un simple palillo, pero que el cartel identificaba como un palillo usado por Li Gion. La ironía casi lo mata de risa. Con un brillo depredador en los ojos, Gion finalmente halló lo que buscaba: su preciosa perra, un tesoro para él. Su hallazgo, sin embargo, activó las alarmas de seguridad, desatando el pánico entre los inocentes visitantes del museo, quienes de pronto se vieron inmersos en una clase magistral de cómo robar un museo con estilo y sin pedir permiso. Las luces rojas parpadearon furiosamente, inundando el lugar con un resplandor de advertencia. Los guardias se movilizaron de inmediato, gritando órdenes de «es un ladrón» y dirigiéndose al área B7, pero Gion permanecía imperturbable. Una multitud de guardias se abalanzó sobre él, exigiendo que levantara las manos y se rindiera. Con una tranquilidad que exasperaría a cualquiera, Gion simplemente respondió con una fría negativa. No tenía ninguna intención de obedecerles. Entonces, su aura verde azulada estalló. Con una sonrisa cínica, Gion desató su verdadero poder, y las sombras y la energía vibrante de Ofiuco envolvieron a los guardias, iniciando una brutal demostración de su imparable fuerza. Los guardias fueron lanzados por los aires, sus cuerpos retorciéndose mientras la abrumadora fuerza de Gion los pulverizaba sin esfuerzo. La escena era un caos de destrucción, un testimonio implacable del regreso del 13º zodíaco. En medio de la devastación, Gion examinó un artefacto divino, un curioso barro que crea todo, que parecía una criatura gelatinosa. El sistema le confirmó de inmediato que había desbloqueado la habilidad del taller de creación. Así era su peculiar producción. Con el barro a su lado, Gion se preguntó si era momento de partir, pero entonces notó una potente energía emanando de una puerta cercana. Reconoció la vibración. Era un artefacto divino del zodíaco de Aries, el grupo de Jiang Wei. Con una sonrisa maliciosa, Gion decidió que sería decepcionante dejarlo allí. Sin dudarlo, tomó el artefacto de Aries, susurrando que era tiempo de farmeo divertido. Su sed de venganza y botín era insaciable. Mientras Gion continuaba su saqueo, Hugo Otters llegó a las afueras, cuestionándose si era demasiado tarde para detener el caos. La gente corría aterrorizada, gritando el nombre de Gion entre las explosiones y la huida. Minutos después, Gion y Han Jimin salieron del lugar, cargados con enormes sacos de producción. Gion, despreocupado, comentó que tenía hambre. Han Jimin, aliviado, gritó «¡Gion!». Y Takrosu, otro hombre, respondió sorprendido al oír su nombre. Desde la distancia, el grito desgarrador de Hugo Otter resonó: «¡Leo Gion, bastardo!», mientras el profeta se lanzaba en una carrera desesperada. Creía haber encontrado a su amigo, y ver a ese Li Gion enmascarado le llenaba el corazón de una mezcla explosiva de alivio y furia. Sin tiempo para procesar el caos que se desataba, Taek-su, uno de los flamantes compañeros de Gion, se vio arrastrado por la intensidad del encuentro. ¿Podría ese hombre enmascarado ser realmente Gion, el legendario 13º zodíaco que apenas comenzaba a conocer? La máscara ocultaba su rostro, volviendo imposible para él reconocerlo. La confusión lo seguía carcomiendo mientras Taek-su se recuperaba del impacto en el suelo, sin poder identificar a quien creía su amigo. ¿Era realmente el legendario 13º zodíaco? Además de la enigmática máscara, Taek-su
Con la mirada aún fija en el enmascarado, notó el peculiar artefacto divino, el slime que Geon llevaba. No podía entender por qué un objeto tan extraño estaba en manos de quien creía su viejo amigo. Finalmente, con lágrimas en los ojos y el corazón galopándole en el pecho, Hugo Otters alcanzó a Geon. «Así que estabas vivo», exclamó, aferrándose a él con una desesperación abrumadora. La máscara, que antes parecía un obstáculo impenetrable, no pudo ocultar la identidad de su amigo. Era real. Su Geon había vuelto, para bien o para mal. Geon, con un gesto brusco, apartó a Hugo de su abrazo. Pero el santo de Sagitario, ahora en el suelo, no podía contener su alegría y alivio. «¡Ja, ja! ¿Realmente sos Geon?», exclamó, como si el empujón fuera solo una peculiar forma de confirmación fraternal. De repente, una luz cegadora envolvió a Hugo. La interfaz del sistema confirmó lo impensable: el dios de Sagitario, Apolón, ha aparecido. Una majestuosa figura divina, con cuernos y un halo dorado, se manifestó de la nada, dejando a Geon y Texu completamente atónitos ante tal revelación. El rostro del dios divino, Apolón, se reveló en todo su esplendor, su aura dorada bañando la escena con una luz sobrenatural. La presencia de una deidad era tan abrumadora que incluso el impasible Geon sintió una punzada de sorpresa ante semejante manifestación. Con la imponente figura de Apolón flotando sobre ellos, Hugo, ahora uno con la divinidad, se preguntó con urgencia: ¿por qué se presenta aquí? Parecía que hasta los dioses tenían sus propias agendas en este caótico mundo, y esta aparición no era casual. ¿Por qué ese bastardo apunta a alguien apenas aparece?, bramó Hugo Apolón, visiblemente molesto por la actitud de la deidad que lo poseía. Geon, con su indiferencia, simplemente lo apartó con calma. Está bien. Mientras estés bien, no hay problema». Pero la aparente calma de Geon se desvaneció en un instante. Con una sonrisa sombría y una aura rojiza que evocaba el mismísimo infierno, le declaró a Hugo su oscura intención de matarlo. La amenaza, cargada de una malevolencia que heló la sangre, prometía un pago en vida. Hugo, de nuevo en su forma humana, procesaba las duras palabras de Geon. «Cuando salí de la torre, mi voluntad estaba fija, y todas mis reliquias desaparecieron», gritó Geon levantando el puño con una furia contenida, justificando su inminente acción.